Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos y todas bienvenidos a esta nueva edición de Acción 10 en la mañana. Qué grato que nos pueda acompañar. Estamos ya a 8 de noviembre del año 2019. Todo el equipo que hacemos posible esta edición le damos esa bienvenida, pidiéndole sobre todo a Dios su dirección, su mano poderosa sobre nosotros siempre. Le acompañamos con mucho gusto a Willy Narváez, Jocelyn Medrano y Odilí Vargas. Muy buenos días. Buenos días, Odilí, y buenos días a nuestros amigos televidentes. Gracias por preferir informarse con el noticiero número 1 de la Televisión Nacional. Iniciamos de inmediato con nuestras noticias y lo hacemos por considerarlos violadores de derechos humanos y vincularlos a la falta de liquidez. El Instituto de Seguridad Social fueron sancionados por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, el subdirector de la Policía Nacional, Ramón Avellán, Lumberto Campbell, presidente del Consejo Supremo Electoral, y el presidente del INS, Roberto López. María Esther Ordóñez nos detalla de qué tratan dichas sanciones. Este jueves, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones a 3 funcionarios del gobierno de Nicaragua por su participación en abusos de derechos humanos, fraude electoral y corrupción, según informó la institución a través de un comunicado publicado en su página web y redes sociales. En el documento, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sostiene que los sancionados son el comisionado general Ramón Avellán. Se informa que es sancionado por ser el director general adjunto de la Policía Nacional, entidad que ha cometido o cuyos miembros han cometido actos significativos de violencia a los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas que comenzaron el 18 de abril del año 2018. El texto agrega que Avellán llevó a cabo la campaña del gobierno contra la oposición y aplica medidas represivas, realiza arrestos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de manifestantes antigubernamentales. Dirigió la operación limpieza para desmantelar las barricadas levantadas por los manifestantes democráticos en Masaya y Monimbó. Según el documento, dichos ataques bajo su mando provocaron 107 muertos y cientos de heridos. Otro de los sancionados es Lumberto Ignacio Campbell Hooker, quien ha sido presidente interino del Consejo Supremo Electoral desde el año 2018, entidad que, según señala el escrito, continúa involucrado en tácticas antidemocráticas para garantizar que el presidente Daniel Ortega y sus aliados ganen elecciones, incluido el pedido a los empleados del gobierno de votar por el presidente Daniel Ortega y otros candidatos del Frente Sandinista de Liberación Nacional. A la lista se agrega a Roberto José López Gómez, director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, a quien acusan de realizar transacción o serie de transacciones que involucran prácticas engañosas o corrupción por o en nombre de o relacionado con el gobierno de Nicaragua o un funcionario actual o anterior, como la apropiación indebida de activos públicos o la expropiación de activos privados para beneficio personal o con fines políticos, corrupción relacionada con contratos gubernamentales o soborno. El INS ha estado implicado en escándalos de corrupción y esquemas de lavado de dinero bajo la supervisión de López, desde financiar un edificio de varios millones de dólares en tierras de propiedad de López hasta favorecer contratos con empresas de construcción afiliadas al gobierno y proveedores farmacéuticos, hasta realizar pagos ilegítimos a funcionarios a través de empresas fantasma. El INS otorga préstamos significativamente por encima del costo, luego permite a los prestatarios incumplir el préstamo, pero borra la deuda al permitirles entregar activos con un valor mucho menor que el valor del préstamo, según detalla el informe publicado por el Departamento del Tesoro este jueves. En el mismo, se concluye informando que Estados Unidos apoya al pueblo nicaragüense en sus llamados a un retorno a la democracia, incluso a través de elecciones anticipadas, libres y justas. María Esther Ordóñez, Acción 10. Y en relación a las recientes sanciones a funcionarios públicos, algunos analistas consideran que estas se esperaban, aunque les sorprende la inclusión del presidente del INS. Willy nos informa. De 9 funcionarios nicaragüenses que ya estaban sancionados, la lista creció a 12. Abusos de derechos humanos, fraude electoral y corrupción fueron suficientes motivos para que el Departamento de Tesoro de Estados Unidos les aplicara una muerte financiera y se conviertan en candidatos para en un futuro comparecer ante la justicia. El ex canciller Francisco Aguirre Sacasa asegura que no le sorprende la ola de sanciones que se avecinaban, pero tampoco esperaba que ocurriese tan rápido. Creo que cada uno de ellos representa a un sector o un subsector nicaragüense que está vinculado a la crisis política en Nicaragua. A mí tal vez el que me sorprendió un poco
fue Roberto López, ¿verdad? El director ejecutivo del INS. ¿Y qué es lo que dice el informe de la tesorería norteamericana? Que hay un lavado de dinero allí. Y en ese sentido, pues a lo mejor podríamos decir que el INS de alguna manera es el rostro de la corrupción, que es otro de los ingredientes pues, del NICA Act y de las leyes Magnitsky. Para el ex diplomático y analista político Roger Guevara Mena, estas sanciones son una muestra de la preocupación internacional por la crisis sociopolítica del país. Yo creo que las sanciones del gobierno de los Estados Unidos en particular reflejan una permanente inquietud y preocupación que, sin ser suficiente para solucionar el problema en Nicaragua, demuestran que mantienen el dedo en la llaga. Hay muchas posibilidades que la próxima semana la Comisión de Alto Nivel para Nicaragua presente un informe sobre la situación y podrían venir nuevas sanciones, consideran expertos. Va a haber una mayor visión de parte de los distintos países del continente que siguen manteniendo la tesis de que en Nicaragua las cosas deben de cambiar y que por supuesto esto va a ir acompañado con un mayor detalle de personas implicadas en las violaciones de derechos humanos. Pero ¿qué creo yo que está diciendo los Estados Unidos? Nosotros seguimos respaldando la causa de la democracia representativa en Nicaragua y vamos a seguir nosotros presionando a aquellas personas que nosotros vemos como los responsables de la crisis política y humanitaria. Daniel Ortega cree que ya ganó, por eso es que él anda con este discurso de que los golpistas perdieron, que la economía regresaba a la normalidad y que todo está bien en el país. Pues estas sanciones demuestran claramente que no está todo bien en el país. Estados Unidos y Canadá son las dos naciones que han sancionado a funcionarios nicaragüenses, mientras que la Unión Europea ya aprobó un marco de sanciones contra funcionarios o personeros de la administración Ortega Murillo. Willy Narváez, Acción 10. El analista político Eliseo Núñez coincide en que de los tres sancionados, la mayor trascendencia es la emitida a Roberto López, presidente del INS, pese a que las investigaciones destacan que el subdirector de la Policía Nacional, Ramón Avellán, es señalado por la muerte de más de 100 personas. Detalles a continuación. El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social es uno de los principales vehículos que facilitan la corrupción y ha utilizado fondos para sobornos del gobierno, afirma el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, que sancionó este jueves a su directivo Roberto López, y agrega que el INS está implicado en esquemas de lavado de dinero y favorecer en contratos a empresas de construcción afiliadas al gobierno, entre otras anomalías. De los tres funcionarios sancionados, preocupa más la de Roberto López, asegura el exdiputado y analista político Eliseo Núñez. Es gravísimo. Lo del INS es gravísimo. Un gobierno responsable pediría la documentación por la cual lo sancionaron al gobierno de Estados Unidos, lo retiraría del cargo inmediatamente mientras se investiga, desconectaría todo lo que son las firmas y conexiones financieras de Roberto, de todo el entramado financiero del INS, y dependiendo de la documentación que le aporten, podría, y aún sin depender, tendría que abrir una investigación propia del gobierno para ver si de lo que se le está acusando es cierto, y si es cierto y la documentación que le manden lo prueba, y además de eso ellos hacen su propia investigación, debería de ir ante un juez. Núñez además explicó qué implican las sanciones contra el comisionado general Ramón Avellán y Lumberto Campbell, presidente del Consejo Supremo Electoral. Mira, aquí hay tres mensajes bien diferenciados. El primero, y es el que creo que más causa impacto en el ánimo de la población, aunque no tenga grandes impactos financieros, es la sanción a Ramón Avellán. Y la sanción de Ramón Avellán para él es particularmente grave porque ahí hay un señalamiento de que participó en ejecuciones extrajudiciales. Avellán, diría yo, es emblemático. La gente va a sentir que se está haciendo algo de justicia, principalmente la gente de Masaya. Pues ahí en Masaya te lo juro que nos vamos a sentir bien, porque son 47 muertos los que Avellán ocasionó en Masaya. Financieramente él no puede tener cuentas, no puede tener tarjetas, no puede hacer nada pues, frente a la banca nacional. Pues se verá cómo se arregla. Me imagino que él está acostumbrado a andar en efectivo, pues, porque este tipo de gente se maneja en efectivo, pues, igual que se manejaba el Chapo, pues se maneja cualquiera de esta gente. Pues. El tema de Lumberto Campbell es un segundo mensaje donde te dice
que no es aceptable las actuales autoridades del Consejo Supremo Electoral como organizadores de una elección. Aquí solo son aceptables para la comunidad internacional elecciones libres y transparentes. Hasta el momento ya van 12 sanciones individuales a funcionarios nicaragüenses, lo que son consideradas como agresiones por el presidente Daniel Ortega. Willy Narváez, Acción 10. Y el analista político Bosco Matamoros destaca que podrían venir más sanciones de Estados Unidos y Europa, luego de la lectura del informe de la OEA para Nicaragua. María Esther Ordóñez nos informa. Estados Unidos y la Unión Europea podrían imponer más sanciones a funcionarios del gobierno de Nicaragua, luego de conocer el informe que va a presentar la comisión al más alto nivel en la Organización de los Estados Americanos, considera el analista político Bosco Matamoros. Probablemente los europeos se van a sumar a las sanciones que están aplicando el gobierno norteamericano. Lo que estamos viendo en este momento es una espera del informe de la Comisión de Alto Nivel que va a presentar ante el OE, y de ahí vas a ver tus acciones que van a tomar otros países. No excluyo la posibilidad de que los norteamericanos sumen otros individuos que ellos vayan a sancionar, pero sí podemos estar seguros que la Unión Europea sí va a sancionar a estos mismos que ya fueron sancionados por los Estados Unidos e inclusive a otros actores políticos o funcionarios del gobierno de Nicaragua. En ese sentido, yo considero que estamos corriendo el riesgo de convertirnos en un Estado disfuncional, porque las instituciones del Estado que han sido señaladas, las instituciones de otros países, van a tener extremo cuidado en mantener relaciones, sea a nivel institucional como a nivel personal. Por su parte, el doctor Cairo Amador, miembro de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, considera como acto de injerencismo la aplicación de sanciones. Pero viniendo de la administración Trump, ¿verdad?, que es una cuestión muy especial, incluso en la historia misma de Estados Unidos, básicamente yo lo veo como un acto de injerencismo y no como un acto de política exterior madura y tendiente a un resultado político en el país. Y si miras el resultado de todas las sanciones que Estados Unidos han aplicado en Irán o en Rusia misma, te vas a dar cuenta que los resultados son totalmente marginales y que además en cualquiera de los casos, en muchas de esas sanciones, no necesariamente esta, pero muchas de esas sanciones, a quienes verdaderamente están perjudicando es a la población. En el caso de Nicaragua y de otros países, por ejemplo, nosotros somos signatarios de la Carta Democrática Interamericana y de ahí que están requiriéndole al gobierno de Nicaragua que se encauce a través de un proceso de diálogo dentro de los principios y los marcos y objetivos del sistema interamericano. Mira, el concepto de soberanía ya ha tenido una evolución en el derecho público internacional, que ahora ese concepto que aquí se está invocando de una forma, digamos, muy primitiva, ya no tiene validez, porque lo que prima sobre ese concepto tradicional son los derechos de los individuos. Matamoros asegura que para que el Departamento del Tesoro aplique estas sanciones, deben existir evidencias aplastantes. Por una parte, dice corrupción. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una evidencia aplastante para poder hacer ese tipo de señalamiento. Y ese tipo de acusaciones tienen que estar bien sustentadas, porque los fiscales investigadores del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Justicia tienen unos requerimientos elevadísimos, probatorios, que le permiten a ellos llegar a esas conclusiones que son de carácter contundente. En cuanto a las violaciones de derechos humanos, igualmente los fiscales del Departamento de Justicia tienen que llenar esos requerimientos. Matamoros agrega que según el documento presentado este jueves por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, las sanciones también alcanzan a familiares de los sancionados. María Esther Ordóñez, Acción 10. Juramentan en la Asamblea Nacional a la nueva Procuradora y Subprocurador de Derechos Humanos. Los cargos serán ocupados por Darlene Ríos Munguía y Adolfo José Jarquín. Este último reemplaza a su recién fallecido padre, Geraldine Domínguez. Nos amplía.
Con 72 votos a favor por diputados de la bancada sandinista en la Asamblea Nacional, fueron aprobados los nuevos subprocuradores de Derechos Humanos, Darlin Ríos y Adolfo Jarquín, hijo del anterior funcionario de los Derechos Humanos, mientras que Ríos reemplaza a Corina del Carmen Centeno Rocha, quien renunciara como titular de la Procuraduría de Derechos Humanos el pasado 18 de octubre. La juramentación se realizó la mañana de este jueves en el plenario con el aval de la Comisión Especial de carácter constitucional. Por su parte, la bancada del PLC votó en contra. La diputada María Fernanda de Alemán considera que la Procuraduría de Derechos Humanos del país no está apta como institución por la gran cantidad de violaciones de los derechos humanos a los nicaragüenses que existe en torno a la crisis sociopolítica. La Procuraduría de Derechos Humanos en un país que está siendo catalogado internacionalmente como violador a los derechos humanos de sus ciudadanos, no juega ningún papel importante o por lo menos en respeto o defensa a los derechos humanos de los nicaragüenses. Y aún más cuando el subprocurador es el hijo del subprocurador que teníamos antes. Pareciera que están heredando el puesto y el PLC se opone rotundamente a eso. Fue una payasada nombrar a esas dos personas sin ninguna validez alguna, desde el punto de vista que Nicaragua hoy por hoy está entre los países donde se violan más los derechos humanos de sus ciudadanos. Así que para nosotros fue simplemente lo que hicimos fue votar en contra. La nueva procuradora actualmente posee el cargo de viceministra en el Ministerio de la Mujer y funge como directora administrativa financiera según la Contraloría General de la República. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Y sobre este mismo tema, el miembro de la Comisión de la Verdad, Cairo Amador, señala que no es impedimento para los nuevos procuradores ser jóvenes ni pertenecer al partido de gobierno. María Esther Ordóñez conversó con él y este es su siguiente reporte. Diversos señalamientos y críticas ha generado el nombramiento de la procuradora y el subprocurador para la defensa de los derechos humanos, entre ellos que Darlin Carolina Ríos ha estado vinculada a la juventud sandinista. Ante ello, el doctor Cairo Amador asegura que esto no descalifica a las personas a ocupar dicho cargo de igual manera que sean jóvenes. Mira, yo creo que el hecho de que sean jóvenes, más que un defecto, es una gran oportunidad, por lo menos a mi juicio. Esto debería ser una política en todos los gobiernos de Centroamérica, de tratar de incorporar a la vida pública fuerza joven. El hecho de que de alguna manera u otra hayan estado vinculados a algún partido político les da alguna experiencia. En estas lides tenés que tener experiencia. Adolfo la tenía en diferentes campos y específicamente en el campo de los derechos humanos donde estuvo tanto tiempo. Las cosas no se improvisan tampoco, ¿verdad? Pero no son magia, ¿verdad? Creo que hay metodología para hacerlo, hay aproximaciones para hacerlo, hay voluntad para hacerlo, que es fundamentalmente. En cuanto a que si genera confianza o no tras el nombramiento de las nuevas autoridades, Amador asegura que el pueblo debe probar y acudir a la Procuraduría a exponer sus casos y conocer de esta manera cuál sería la respuesta. Hay tres actitudes que puedes tener en estos casos. Una, tener una amplitud y una total confianza y llegar y hacer todo las denuncias que querrás. La otra, no hacer ninguna, precisamente por tener una desconfianza total. Pero hay una tercera, sobre todo ahora que están comenzando. Probalos. Anda, ve cómo funcionan a la hora de una denuncia determinada. Y ahí te vas a dar cuenta, con juicios no necesariamente preconcebidos, cuál va a ser o cómo es el resultado de esa gestión. En el cargo de subprocurador fue juramentado Adolfo José Jarquín, hijo del fallecido procurador Adolfo Jarquín Ortel. María Esther Ordóñez, Acción 10. Juez séptimo Distrito Penal de Audiencia en Managua acepta la acusación contra 3 jóvenes de Masaya detenidos el pasado 12 de octubre. A ellos se les acusa de cometer un delito 3 días después de su detención. Un proceso ilegal, aseguran defensores del pueblo. José Abraham Sánchez nos amplía.
Ahora sucede que también el juez séptimo Distrito Penal de Audiencia, doctor Carlos López Cano, es, igual que la Policía Nacional y el Ministerio Público, clarividentes al detener y procesar a Bernardo José Ramos Gadea y el veterinario Denis Antonio García Girón. Estos, junto a otro más, fueron detenidos el sábado 12 de octubre, pero para la Policía Nacional y el Ministerio Público y ahora el juez, dicen que los hechos sucedieron el 15 de octubre del mismo mes. Lo increíble es que se ofrecieron fotografías que tienen que ver con un video que se transmitió en el canal 10, donde se hablaba que un día sábado esta persona había sido detenida. Y también aparece la información del día lunes 14 a las 6:20 de la mañana en que se está transmitiendo esa información. Lo ofrecimos como prueba, ofrecimos un video del mismo noticiero, y eso no fue suficiente para el juez. Él está convencido que los hechos son del día 15 de octubre, cuando efectivamente la policía hizo un operativo el día 2. Entonces yo le decía, esto es totalmente nulo, desde la detención misma hasta los elementos de prueba que son obtenidos, porque si la tesis del Ministerio Público es que los hechos acontecieron el 15 de octubre, evidentemente se cae de tajo toda argumentación que ellos puedan hacer. La sentencia 20 de la Corte Suprema de Justicia señala de que él tiene la potestad en el acto de resolver la situación cuando un acto es realizado fuera de contexto, y lo dice el artículo 5 del Código Procesal Penal, conlleva a la nulidad de todo lo actuado. Sin embargo, no obtuvimos la respuesta que se debió haber dado, tampoco por el hecho de no haberse realizado la audiencia inicial en el término que señala el 264 en concordancia con el 128, como lo señala el doctor, que es que todos los días son computados cuando hay una pena, en este caso una medida cautelar, que le fue impuesta en la audiencia preliminar, que es cuando comenzó el juicio. Fueron detenidos en el kilómetro 13,5 carretera Masaya, primero como sospechosos de supuestamente portar estupefacientes, pero después en la acusación aseguran que le encontraron explosivos. Los procesados son opositores activos contra el gobierno Ortega Murillo. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. El expreso político Santiago Fajardo denunció este jueves el asedio que dice vivir por parte de agentes de la policía que se apostaron en las afueras de su casa en Masaya. Jocelyn Rojas nos informa. El excarcelado político originario de Masaya, Santiago Fajardo, denunció este jueves el asedio del que fue víctima durante la mañana por parte de la Policía Nacional. En su denuncia manifestó que la amnistía solo fue una estrategia del gobierno. El día de hoy, 7 de noviembre, fui asediado en mi casa de habitación a las 9:15 de la mañana. Vinieron 2 patrullas full de antimotines, posteriormente se fue una, ¿verdad? Y hace pocos minutos, son casi las 12 del mediodía, vino otra patrulla con puro antimotines. Ahí está el video, ¿verdad? Haciendo mi denuncia que estamos siendo asediados los encarcelados políticos. La amnistía fue un totalmente fracaso, fue una farsa, fue una estrategia del régimen para quedar todo supuestamente en el olvido. Pero recordemos que Nicaragua no olvida ni perdona, así que seguimos en la lucha. Y viva Nicaragua libre. Otro de los excarcelados políticos asediados el día de hoy en la ciudad de Las Flores fue Marlon Powell. Nuevamente la guardia asesina, oprobiosa, asediando nuestras casas. En Nicaragua nadie puede ni siquiera expresar lo que piensa o siente, porque ellos tienen tiempo para andarlo asediando a uno, pero no tienen tiempo para ir a buscar dónde están los ladrones, porque son ellos mismos, con ese uniforme basura, absurdo. Nicaragua tiene que ser libre, cueste lo que cueste, y que hagan lo que ellos quieran, porque no les tenemos miedo. Se nos han robado toda la dictadura y sus guardias, que hasta el miedo se nos han robado, y se lo hemos demostrado de 1000 maneras. Nicaragua va a volver a ser república. ¡Viva Nicaragua libre! Pese a la represión, manifestaron seguir firmes en las protestas para conseguir la salida del gobierno de turno. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Para el doctor Julio Montenegro, el indulto y la amnistía no son respuesta a los procesos que atraviesan los presos políticos y destaca que no se debe, según ser una opción para los abogados defensores del pueblo. A continuación, más detalles. Para los defensores del pueblo, ningún reo político debe obtener su libertad mediante amnistía política o indulto, porque es aceptar los hechos. Y estos indultos como requisitos tienen, por ejemplo, que debe encontrarse cumpliendo pena a la persona,
que debe haber transcurrido al menos un año de la fecha del decreto en que haya resuelto aprobarlo, que el condenado no debe ser un delincuente habitual, haber cumplido la mitad de la pena, entre otras situaciones que se piden como requisito. Entonces, ¿cómo se va a aplicar esta situación a casos como el de La Loba? ¿Cómo se va a aplicar este caso a personas que están ahorita siendo objeto de un proceso que no han finiquitado? Consideramos nosotros en principio que perdón y antecedentes penales de por vida no es correcto. Consideramos nosotros que perdón y olvido de un delito no cometido no es correcto. Un indulto es venir a reconocer que las personas que están siendo afectadas o procesadas son efectivamente culpables de los delitos que les señala el gobierno. Consideramos de que venir a proponer un indulto para estas personas que están siendo procesadas no es correcto porque uno, ya lo decía el doctor Montenegro, están siendo sujetas de proceso, no tienen ni el 50% de la pena haber cumplido, y consideramos de que realmente vendría a decirle o venir el gobierno en este caso a decirle a la comunidad internacional: señores, aquí no hay presos políticos, si su misma familia está viniendo a solicitar un indulto, que el indulto es perdón, es indulgencia. Amnistía o indulto es una decisión del gobierno ante la falta de presión o negociación con organizaciones opositoras. Porque no podemos recomendarle a una persona que prácticamente diga que su familiar es un delincuente. Yo pienso que en todo caso, no sé si aquí hay como una especie de representantes que se han dado por vencidos, pues, y que no pueden hacer una lucha a nivel de un diálogo y plantear una situación bastante fuerte donde diga: mire, estas son las condiciones, el país va por mal camino, necesitamos enderezar esto, necesitamos que haya paz en este país. Y yo pienso que ahí tienen que efectivamente poner la carta sobre la mesa y tiene que ser con todo un respaldo de los diferentes sectores políticos y de los sectores sociales. Pero si ese respaldo de los sectores sociales, de los grupos cívicos, no está dentro de esa estructura, efectivamente vamos a tener este tipo de situaciones. Estamos buscando alternativas erróneas, como el hecho de un indulto o una amnistía, que significa perdón, pero ¿cómo se va a aplicar un perdón a una persona que se le están armando caso? Posiblemente en diciembre el gobierno programa un indulto masivo donde podrían lograr la libertad 140 reos políticos que aún quedan en la cárcel modelo de Tipitapa. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Hacemos un corte comercial y regresamos con más noticias. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Seguimos con más en Acción 10 en la mañana. En noticias nocturnas se registró un accidente de tránsito cerca de los semáforos de El Mayoreo. Aparentemente la causa fue el irrespeto a una señal de alto por parte de un motociclista. Veamos este reporte. Manuel Andrés Espinosa, de 52 años de edad, se llevó la peor parte, luego de irrespetar la señal de alto, impactando con las llantas de un camión de carga, conducido por el señor Carlos Velázquez, de origen guatemalteco, en los semáforos de la subasta. Con un furgón que pasó ahí. Él salió de ahí y venía el furgón de este a oeste hacia abajo y el hombre pegó ahí en la llanta del furgón. Escuché una explosión nada más y pensé que había una piedra y dije yo: no hay piedra porque el semáforo está dando rojo y vengo despacio. Y entonces me bajé a ver, dije yo: ¿por qué? ¿Y qué si me vinieron a decir que habían salido una moto y pegó ahí? Y eso es todo. Y aquí estoy esperando. El lesionado fue trasladado al Hospital Alemán Nicaragüense, mientras agentes de tránsito serán quienes determinen la responsabilidad de ambos conductores. Con cámara de Ángel Díaz para Acción 10, Eliet Telles. Encuentran el cuerpo de una mujer en una alcantarilla cerca de un pozo en Boaco. A continuación, más detalles en el siguiente reporte.
En una alcantarilla y a orillas de un pozo en la comarca Huiscoyol, carretera al empalme de Boaco, fue encontrado el cuerpo sin vida de una fémina de identidad desconocida. Según doña María Hurtado, quien es habitante de la comunidad, ella iba a traer agua cuando miró a la mujer fallecida y observó que tenía varias heridas. De inmediato dio parte a las autoridades correspondientes. Como ayer la pasada, cuando yo bajé ahí, miré la sangre y le miré los pies a ella. Entonces yo ahí nomás me regresé y vine a avisar para que avisaran a la policía. Y eso fue lo que yo pude resolver de la señora ahí que estaba muerta. Entonces yo me regresé, andaba con mi esposo, íbamos a repartir el agua. Entonces ahí la hallé. Adentro de la alcantarilla. Porque aquí nunca había pasado esto. Ahí en ella está y está bien lleno de sangre, todo eso está ahí, pura sangre en la plancha donde están las llaves de destruir el agua y todo está lleno de sangre. La oroxisa tiene una edad aproximada entre los 35 a 40 años. Vestía un pantalón jean azul oscuro y blusa anaranjada con centro morado. Según medicina legal, el cuerpo presentaba múltiples heridas en el cuello y cabeza por arma blanca. Las autoridades continúan con las investigaciones, mientras el cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital de Boaco a esperar a ser identificada la víctima. Con imágenes de Carlos Sánchez en el departamento de Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10. En las cámaras de seguridad quedó grabado el momento en que sujetos encapuchados despojan de su vehículo a un cronista deportivo, al momento que salía de una radio en Managua. Más detalles con Jocelyn Rojas. El robo del vehículo al cronista deportivo Camilo Velázquez, que ocurre frente a las instalaciones de Radio Católica ubicada en Altamira, quedó grabado en unas cámaras de seguridad. El video muestra claramente cómo una camioneta Hilux intercepta el paso del comunicador. Dos sujetos se bajan armados y le ponen una pistola en la cabeza. Logran bajar a Velázquez y dos de ellos se suben al carro y se lo llevan. El asalto armado, que ha despertado muchos comentarios sobre la posibilidad de que haya tenido fines políticos, ocurrió a las 6:30 de la mañana de este pasado miércoles, a la hora que inicia el programa Doble Play. Importante mencionar que el 4 de diciembre del 2018, Miguel Mendoza, otro cronista deportivo, fue víctima de un asalto con características similares al ocurrido con Camilo. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Una aparente falla en el sistema eléctrico de una motocicleta ocasionó que el liviano vehículo quedara incinerado. El conductor resultó ileso. Este incidente se registró en el tramo de la carretera que conduce León a Telica. Jocelyn Rojas nos continúa informando. Sin su moto que utilizaba para vender pan, quedó el ciudadano Marco René López, de 38 años de edad, después que tomó fuego en el tramo de carretera que conduce de León a Telica. Extraoficialmente se conoció que el incendio en la moto fue ocasionado por una falla en el sistema eléctrico. Hasta el lugar se presentaron miembros de Cruz Roja de la filial de León. Afortunadamente, el conductor de la moto resultó ileso. En Acción 10, Jocelyn Rojas. En otras noticias, sube en algunos mercados capitalinos el precio del queso. El alza oscila en 2 córdobas por libra. El tomate también experimentó un alza considerable y se cotiza en 40 córdobas la docena. Vamos a ver a continuación el sondeo, los detalles del sondeo que realizó Xochitl Mendoza. El queso es un complemento cotidiano en los platos de los nicaragüenses y aunque hay variación, el queso seco es el de mayor demanda y el que sube constantemente. El queso seco lo tenemos a 47 la libra. Tenemos el queso mozzarella 40, los precios que les vamos a dar es por libra. Tenemos el mozzarella 40, el queso suave a 28, el puro a 30, el queso relleno a 45, el queso redondo a 35. El queso que subió es el queso seco. El moralique lo tenemos a 48. ¿Cuánto fue el aumento que tuvo el queso seco? 2 córdobas nada más. Es 2 córdobas. A estas alturas 2 córdobas, para mañana ya no se sabe. O sea, puede incrementar 1 córdoba más. Las lluvias han aumentado el precio del tomate, mientras que la cebolla, chiltoma y verduras como la zanahoria y la papa mantienen precios estables y accesibles. El huevo tiene un valor de 120 córdobas la cajilla. La papa se mantiene a 10 la libra, el tomate 40 por docena, chiltoma 30 la docena, se mantienen los precios ahorita accesibles.
Pues el pipián ahorita se está dando a 10 córdobas por unidad porque se está pagando un poquito más carito. El ayotito, que es todo lo de sopa, también está barato, el ayotito a 10 córdobas. Todo lo de sopa está favorable ahorita, el quequí, que es el único que está un poquito caro. Frutas como la sandía, papaya tienen un valor de 30 córdobas la unidad, pitayas y piña en 10 córdobas, las naranjas 30 las 25 y 15 córdobas la docena de limones. Con imágenes de Ronald Reyes, Xochitl Mendoza, Acción 10. Jocelyn Medal nos continúa informando sobre el incremento en los precios de algunos abarrotes, como el arroz que, sumado a la escasez del huevo, afecta en el bolsillo de los nicaragüenses. No hay noticia alentadora en materia económica para las familias nicaragüenses en cuanto al producto alimenticio como el huevo, arroz y frijoles. Según comerciantes del mercado oriental, hay escasez de huevo desde hace varias semanas. Bueno, los comerciantes estamos preocupados por el desabastecimiento de la cajilla de huevo, que ya tiene sobre la sexta semana en que está desabastecido en un 90% los mercados populares. Y los granos básicos como arroz y frijoles incrementaron de precio. Hay de 10.50, de 12, de 13, de 13.50 y de 14.50. Ahorita tuvieron un incremento todititos los arroces. Por libra no han variado, pero sí en quintal subieron 20 córdobas todas las presentaciones. Los frijoles están caros también. Sí, a 21. Los vegetales también tienen tendencia al incremento en su precio para esta semana. Esta estaba a 7 el quintal, ahora está 1.000 el quintal. Esta está a 8 el quintal y esta está a 2.000 el quintal de cebolla. Hoy amaneció a 25 la libra. La buena noticia es la estabilidad en el costo de productos como el pollo y la baja en el precio de las menudencias, lo que representa una alternativa para los consumidores. Estamos ofertando todos los días lo que es el pollo americano, conocido como pollo solidario, a un precio de 24 córdobas. De igual manera, la baja del precio en la libra de menudencia, que estaba a 13 córdobas y ahora está a 10 córdobas la libra. Por su parte, la carne de res ha mantenido su costo desde 75 hasta 85 córdobas la libra según la calidad. Ahorita tenemos los precios estables. Las piernas, la corona, todo eso están ahorita súper baratas, a 80 córdobas la libra y a 75 córdobas la libra de posta para bistec. Las de ansar tenemos de 75, 80 y 85. Con cámara de Ronald Reyes para Acción 10, Jocelyn Medal. Gracias, Jocelyn Medal. Consejos publicitarios, regresamos con más noticias en instantes. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. El Consejo Superior de Universidades Privadas, compuesto por 14 centros de estudios superiores, realizó el cuarto congreso académico donde abordaron la importancia de la autonomía universitaria. Geraldine Domínguez estuvo ahí y nos dio el reporte. Los retos que enfrenta la educación superior de Nicaragua, el estado actual de la autonomía universitaria y la importancia de fortalecer los vínculos entre la empresa privada y la educación superior son parte de los temas a abordar en el cuarto congreso del Consejo Superior de Universidades Privadas, realizado la mañana de este jueves. La educación debe ser la prioridad número 1 en todos los países del mundo, en el que habrá que superar las desigualdades y la pobreza que agobian a la mayoría de las masas desposeídas. La base de la desigualdad es la exclusión del sistema educativo. Se deben realizar mayores esfuerzos para erradicar a los nicaragüenses, para educar a los nicaragüenses para ejercer el poder. No que lo ejerzan para ellos, sino para los demás, y eliminar la discriminación, la injusticia social y la corrupción, que es la forma más brutal de robarle la riqueza a los pobres. El sector privado es determinante el que el sector privado, las empresas, las compañías, las industrias fortalezcan los lazos de trabajo que tenemos con las universidades, porque es de ahí de donde nacen las necesidades que las empresas, los comercios y el sector privado tiene para poder trabajar y que podamos de alguna manera absorber a todo ese talento que sale de las universidades al campo laboral.
El Consejo Superior de Universidades Privadas está conformado por 14 centros de estudios superiores. En este congreso participaron rectores de las universidades y alumnado. Otro de los temas abordados fue el análisis que trae la aplicación de procesos de evaluación y acreditación en la educación superior. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Participa con tus preguntas en nuestro segmento Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana, enviando tu audio al número en WhatsApp 8512-2828 y nuestros invitados en estudio responderán tus inquietudes. Dedicamos Debates y Soluciones a hablar de un tema que tiene que ver con la economía de los nicaragüenses y es la reforma a la Ley de Estabilidad Energética. Muchos han criticado esta reforma porque quizá piensan o dicen, sostienen, que quedan los usuarios del servicio de energía eléctrica a la indefensión, que en realidad le dan demasiada potestad a la transnacional Disnorte-Disur. Pero ¿qué opina un experto que ya está con nosotros y cómo en realidad esto va a afectar y a quiénes va a afectar del pueblo nicaragüense? Recuerde que usted puede participar con nosotros más adelante enviando su audio y también en nuestra línea telefónica 2222-7808. Willy Narváez, estamos en la grata compañía de nuestro invitado para abordar esta temática. Hay 16.500 personas que se encuentran morosos según detalles que ha revelado esta empresa generadora de energía en nuestro país. Para ampliar esta información, brindado esta institución, pues tenemos al economista Javier Reyes, quien es responsable de temas energéticos en el Centro Humboldt. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Hay mucha confusión porque, por ejemplo, unos dicen, bueno, esta medida aplica para los usuarios que consuman más de 300 kilovatios al mes, pero dicen los empresarios, por su parte, que ellos no son los morosos. Y después vimos una propuesta presentada por el presidente de las CONIMIPYME que él decía pues de que la medida aplicara para usuarios que consumen arriba de los 400 kilovatios, pero en realidad ¿a quién viene a afectar esto? ¿A los empresarios o a las personas de consumo domiciliar o a las MIPYME? Bueno, primero explicar, muchas gracias por la invitación. Primero explicar que la ley 554 fue una ley que se formuló en un periodo de emergencia energética, por eso se llama Ley de Estabilidad Energética, porque procura mantener la estabilidad del sector energético en el país. En el 2005, cuando empezaban los precios internacionales del petróleo a aumentar, hasta el 2013 que llegaron a 150 dólares el barril del petróleo, ahora están sumamente bajos, según datos de OPEC, están a 61 dólares el barril del petróleo. Entonces, esta ley se supone que debe ser utilizada cuando corre riesgo el sector energético del país. ¿A quién afecta? Bueno, el anteproyecto de ley no tenía límite, o sea, iban a aplicar todas las sanciones a los clientes morosos independientemente del consumo. Cuando ya quedó aprobada la ley, hablamos de 300 kilowatts. 300 kilowatts son fácilmente consumibles. Posiblemente con esto limitaron un poco de afectar a toda la población en general, pero con 300 kilowatts, si tenés un pequeño negocio en tu casa, fácilmente llegas a una pulpería, por ejemplo. Ajá, las fácilmente, con un electrodoméstico grande donde tengas que guardar, por ejemplo, alimentos que tienen que ser congelados, entonces fácilmente llegas a los 300. Y por eso posiblemente la CONIMIPYME decía que va a afectar sobre todo a la pequeña y mediana empresa. Y recordemos que en Nicaragua la pequeña y mediana empresa, muchas de las personas tienen sus empresas en sus hogares, pulperías, pequeños negocios, etcétera. Pues. Muchos dirán, si yo no estoy en mora no me va a afectar, pero ahora es tan común quizás que se esté en mora porque apenas da para vivir. Y precisamente en este contexto de crisis, venir con la aprobación de una legislación tan fuerte, de una ley tan fuerte, donde algunos expertos dicen los usuarios quedan a la indefensión, porque la distribuidora de energía prácticamente ya no tiene que recurrir incluso al INE para que le dé autorización, sino que se habla también de que puede reportar cuando un cliente esté en mora a la CIBOIF. ¿Qué tanto hay de cierto en estos dos aspectos? Sí, mira, la reforma incluye el tema de factura legalmente en mora, que eso antes no estaba. Antes sí, vos no pagabas tu recibo a tiempo, lo que hacía la distribuidora es cortarte el servicio y cuando lo querías restablecer, pagabas lo que debía. Ahora y una reconexión adicional. Exacto, y pagabas la reconexión. Ahora ingresan el tema de tarifa legalmente en mora, le da facultades a la empresa distribuidora de ejecutar embargos, le da facultades a la empresa distribuidora de ponerte en un listado de morosos y de mandar
este listado a la Superintendencia de Bancos. ¿Y qué tipo de embargo serían esto? Porque si no hay... Va a depender, o sea, el embargo va desde salario, desde los electrodomésticos que tenga la gente en su hogar, dependiendo de si el embargo es a un usuario residencial o a una empresa, va a depender. El punto la palabra embargo es amplia y tiene cobertura para los bienes o la liquidez con la que pueda responder, ya sea el usuario o la pequeña y mediana empresa. Entonces sí deja la indefensión en parte a los usuarios, porque bueno, ya se sentían a la indefensión cuando iban al INE y los reclamos nunca procedían, no siempre lo ganaba la distribuidora DIS Norte y Sur. Ahora es peor el escenario. Claro, y hay un nuevo factor que es, mezclan el tema de la banca y los créditos, porque cuando a uno le dan un crédito hacen un análisis de tu capacidad de pago. Cuando vos vas a solicitar que te instalen un medidor a la empresa distribuidora, no te hacen un análisis de capacidad de pago. Entonces, en este aspecto creo que no se deberían de mezclar estas dos cosas. El tema del récord crediticio es cuando vos pagas un préstamo o a una casa comercial, sacas algún electrodoméstico y te hacen un análisis de tu capacidad de pago, y también en este aspecto entonces debería la empresa distribuidora hacer un análisis de los usuarios, porque también si vos das un servicio a un cliente que no tiene capacidad de pago o crees que no tiene capacidad de pago, también es un error de ambos, pues. Ahora, el asidero legal de esta reforma no viola ninguna otra reforma o ninguna otra ley que esté por encima de esto, no viola derechos humanos. ¿Qué pueden hacer los usuarios ante esto? Y quiero decirles a nuestros amigos que nos están viendo que pueden participar con nosotros. Vamos a abrir nuestras líneas telefónicas 2222-7808 para que puedan aportar el tema, darnos su opinión y de igual manera hacer sus preguntas a nuestros expertos. Sí, yo creo que recordar que el tema de acceso a energía es un servicio básico. Se supone que los estados están en la responsabilidad de garantizar el acceso a los servicios básicos. Y se está viendo únicamente desde el punto de vista comercial. Como te dije, la ley de estabilidad energética, si la empresa distribuidora considera que la cantidad de usuarios morosos, que me parece que es muy poco, hablamos de más de 1 millón de usuarios que tiene la empresa distribuidora, y ellos mencionan 16.500, es un porcentaje muy bajo. Apenas el 4%. No creo que eso ponga en riesgo el sistema energético nacional. Y hay una llamada telefónica, vamos a atender al amigo. Muy buenos días, ¿cuál es su consulta? Buenos días. Sí, le escuchamos. Me llamo Managua, Nicaragua, y mi apellido es Centroamérica. ¿Aló? Quiero dar un aporte respecto a eso de Unión Fenosa. Este es un problema nunca acabar. Cuando uno va a poner su reclamo de que el recibo salió alterado, le dicen que el sistema sí salió y usted tiene que pagar lo que el sistema dijo. Y los reclamos en este caso, ¿qué le ha ocurrido a usted en particular, por ejemplo? Ejemplo. ¿Aló? Ejemplo, yo no tengo trabajo. Entonces cuando el recibo me sale alterado, vengo yo y apago todo lo apago a las 8 de la noche. Vuelvo a encenderlo hasta el día siguiente a las 8 de la mañana. ¿Y qué pasa? Voy a reclamar y el recibo me vuelve a salir con la misma cantidad de dinero, la misma cantidad. Y cuando yo llego a hacer el reclamo a Unión Fenosa, me dicen, señor, usted no puede estar viniendo a hacer reclamo. Esto es cada 6 meses que usted lo va a hacer. Cada 6 meses es que se hace el reclamo. Y entonces digo, pero si yo apagué todo, parezco un vampiro en lo oscuro, en la noche. Y entonces ellos dicen, no, así salió el sistema, no podemos hacer más nada. Y entonces no me sirve de nada estar apagando mis aparatos, estar bajando los breakers, porque me vuelven a sacar todo. Dice, esto es del gobierno, esto no lo podemos meter porque esto viene del gobierno desde arriba. Muchas gracias por su opinión, y es el sentir de muchas personas, donde a veces dicen, bueno, la empresa distribuidora, y cuesta creerlo, cuesta creer que tiene grandes pérdidas, cuesta creer que no tiene ganancias, cuesta creer que al final esas pérdidas son por los clientes en mora, y cuesta creer que no nos cobran a los usuarios que sí pagamos, que no tenemos o no cometemos fraude eléctrico, etcétera, fraude energético. Sí. Entonces, en este tema,
¿Qué pueden hacer usuarios como el amigo que nos llamó? O sea, al final sentís que no consumís lo que es, lo que te refleja, sino que realmente consumís menos, pero no se refleja en la factura. Incluso y queda dice que está sin que se pueda hacer entonces nada. le cuesta al pobre poder pagar una factura y aún más cuando llegan alterados los recibos. Sí, bueno, yo considero que realmente los últimos cambios en el sector han sido echándole siempre la culpa al usuario y castigándolo sobre todo. Primero, reformaste la ley reduciendo el subsidio. O sea, antes había una gran cantidad de clientes que accedían al subsidio de menos de 150 kilowatts. Eso lo vas reduciendo. Aumentás el pliego tarifario y ahora lo rematás incluyendo en la ley de estabilidad energética el tema de las facturas en mora. Y además mandás a estos clientes a la lista negra del récord crediticio. O sea, pensemos en las MIPYMES. ¿Qué pasa a una MIPYME o un dueño de MIPYME que entra en la superintendencia de bancos, en la cartera de riesgo? Esta persona ya no va a poder tener acceso a préstamos en un futuro, o le va a costar volver a acceder a préstamos. Entonces es un problema, o sea, que están castigando mucho a los usuarios, y si es un problema nacional, entonces se debería de atender como se merece el problema. Si la distribuidora dice que de ella depende, o de este problema depende todo el sector energético, entonces dejemos de invertir en generación y empecemos a invertir en disminuir las pérdidas que tiene la distribuidora. Pero esto fue una ineficiencia de parte de la empresa, porque estamos hablando de 16.500 personas que están morosas, lo que representa, según decía pues la diputada que estuvo analizando pues la reforma a esta ley, decía que se le den aproximadamente 3.500 millones de córdobas a esta empresa. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que sucede ahí? Ineficiencia de parte de la energía, y por una parte el gobierno llega a salvarla. Claro que sí, están protegiendo en su totalidad a la empresa distribuidora. Recordemos que ellos tienen la ventaja que son un monopolio, o sea, no tenés otra opción. Aquí también recientemente se aprobó en la ley de industria eléctrica el tema de generación distribuida, que le permitía a los usuarios, en Guatemala y en El Salvador, le permite a los usuarios la generación distribuida, poner paneles solares y tener medidores bidireccionales. Una parte consumen con los paneles y otra parte le consumen a la empresa distribuidora. Aquí más bien la generación distribuida fue restringir, porque si vos querías poner paneles solares y ser generador distribuido, tenías que pagar el estudio de impacto a la red, tenías que pagar el medidor bidireccional y además otro medidor que medía, valga la redundancia, las pérdidas de la empresa distribuidora. Entonces, al final, todo el marco legal del sector energético está protegiendo a la empresa distribuidora y está dejando en desprotección a los usuarios. Bueno, y vamos a hablar si era necesaria o no una reforma a esta ley de estabilidad energética, y peor aún en un momento como este, después de la siguiente llamada. Buenos días. ¿Aló? Si le escuchamos, ¿cuál es su aporte al tema? No, yo le digo, pan y 8 picos. ¿Aló? Bueno, tenemos problemas con la comunicación. Por favor, nos libera la línea. Si no se puede comunicar, si no nos escucha, nosotros tampoco le escuchamos con claridad. Y en este sentido nos quedamos. ¿Era necesaria una reforma de este tipo en un momento como este? Considero que debió ser un tema debatido más ampliamente. Se está cargando los problemas del sector solo a los usuarios. Aquí deberían de haber entrado el sector privado, las organizaciones de defensa del consumidor, las empresas generadoras también, porque lo que argumenta la distribuidora es de que si yo no le cobro a los usuarios, no le voy a poder comprar a las empresas generadoras. Entonces, ¿qué opinan las empresas generadoras? Y en un momento de crisis económica en el que se han perdido una gran cantidad de empleos, que las pequeñas empresas están quebrando por falta de liquidez, meterle estas sanciones fuertes por la mora de la factura energética viene a terminarlos de rematar. Tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Aló, buenos días. Sí, aló, buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Sí. Es importante el tema que están tocando. Sí. Sí, continúe. Sí, solamente que nosotros acudimos a las oficinas y no nos dan ninguna respuesta. Casualmente yo, ¿verdad? Tenía ¿verdad?, el medidor viejito y me lo llegaron a cambiar sin haber solicitado el cambio. Y sucede que a partir de que me instalan un medidor nuevo, un medidor chino, y hay de 250, que eran mis recibos de luz, comienzan a salir de 1.500. ¿Ah? Y reclama y no surte efecto su reclamo. Sí, entonces yo acudo a reclamar y lo que me dicen es de que tengo que ir a primera instancia, hago el papeleo primera instancia, me resuelven desde el escritorio que todo está bien,
después que a segunda instancia del escritorio me resuelve que todo está bien, por último el INE, y el INE dice lo mismo, que está bien. Y así me quedé pagando esto, pues 1.500, porque nada remedio estar yendo, entonces no hay ninguna respuesta de parte de ellos. Solo ahora las amenazas de ir a juicio y de ser expropiado de sus bienes uno. Es preocupante. Muy buenos días. Buenos días y muchísimas gracias. En este caso es preocupante para muchos usuarios que acuden al INE y aseguran de que no está cumpliendo su trabajo. Sí, mira, el INE tiene un rol importante. Cuando Nicaragua abrió la distribución al sector privado, el ente regulador juega un rol importante porque es el que vela por los usuarios del país. Las empresas siempre están buscando su ganancia, ¿no? Y los ministerios, los entes reguladores tienen que garantizar que sea un precio justo, que sea un proceso justo y que se pague lo que realmente se consume. El problema es que con esta reforma ves de que al final se busca solo el interés de que la gente le pague a la empresa distribuidora y no se busca cómo solucionar la problemática. O sea, han habido miles de reclamos en las organizaciones de defensa del consumidor de cambios drásticos en los recibos de la energía eléctrica y no se ha visto el porqué. Más bien, reformar una ley de estabilidad energética para obligar a la gente a que deje de reclamar y pague, porque si no pagan, les van a aplicar lo que dice la ley. Ahora, comentémosle a los usuarios que nos están viendo que somos todos los nicaragüenses, lamentablemente por el monopolio que ya usted muy acertadamente decía, comentémosles cómo es que va a funcionar esta ley. Ya esto está en vigencia, porque ya fue publicada en la Gaceta Diario Oficial, pero por un recibo nada más en mora me pueden llevar a un proceso legal, por un recibo nada más en mora me pueden reportar y manchar mi récord de crédito. ¿Contempla esta reforma los tiempos para esto? No lo ponen, simplemente dice que la empresa distribuidora va a agotar todos los medios administrativos. Quiere decir que te van a notificar, pero no contempla si es un mes o 2 meses de retraso. O sea, que es a discreción, de lo que ellos consideren. Si en un mes ya ellos consideran que agotaron todos los procedimientos administrativos, van a pasar al siguiente proceso. ¿Y cuál es ese siguiente proceso? ¿Cómo el usuario debe estar informado de este proceso? Porque incluso si hay usuarios como el señor que nos llamó y dice no estar de acuerdo con ese monto que va a pagar, pues evidentemente no va a querer pagarlo, no es lo que la gente quiere, pagar lo que a la empresa distribuidora le dé su regalada gana. Sí, bueno, le va a llegar una notificación judicial, una orden de embargo a su salario, o le van a revisar los activos que tiene y le va a llegar también una orden de embargo a los principales activos. Con esta explicación que usted ha dado, sí, con esta explicación que ha dado, o sea, es que el gobierno ha dicho, incluso a través de sus mismos medios, de que esta ley no viene a beneficiar al pobre, sino que a los empresarios, que son los principales morosos, pero los empresarios dicen que ellos no tienen... Mira, los grandes consumidores en Nicaragua son las empresas mineras, las empresas cementeras, las empresas distribuidoras de líquidos a nivel nacional, el aeropuerto. O sea, todas estas grandes empresas son también generadores. Entonces, realmente el que viene a afectar es al pequeño y mediano, la verdad, porque son las pequeñas y medianas empresas que no tienen capacidad para generar su propia energía, tienen que conectarse a la red y pagar los precios que le pone la empresa distribuidora. Tenemos audios de nuestros amigos televidentes. ¿Cuántos tenemos? Si me confirman, 2 audios. Vamos a escuchar estos 2 audios para ver cuáles son las consultas o los aportes al tema y que luego nuestro invitado dé sus comentarios. Adelante. Buenos días, Canal 10. Para mí, esta ley energética, más que una agresión al pueblo, es una forma de represión, pero realmente afectan a los que están legales, porque toda esa gente ilegal que está pegada no paga, y todo ese dinero, ¿dónde lo recaudan? Lo quieren sacar de las mismas costillas del pueblo que está legal, porque las facturas cada día salen más altas. Vamos a escuchar el siguiente audio. Buenos días, señores y señoras del Canal 10. Mi consulta es la siguiente. Todas esas luminarias que pone todos los años el gobierno en Avenida Bolívar, en la parte de allá, la parte trasera del malecón y todo eso, todas esas luminarias, ¿quién las paga? Todas las que están en la rotonda, ¿quién paga eso? ¿El gobierno o sale siempre de nuestros impuestos? Muchas gracias. El siguiente audio. Buenos días, Canal 10, yo quiero participar y saludos a su visita que tienen ahí. Yo quiero hacer una pregunta, al mismo tiempo hacer un comentario. Dicen ellos que van a hacer embargos para las personas que tienen mora en lo que es el flujo eléctrico, pero también yo quiero hacer la pregunta referente
que por lo menos en mi casa cortaron la luz, se llevaron el alambre y viene el lector muy frescamente a leer el medidor como que el medidor está funcionando cuando el medidor no tiene nadita de luz, no digita nada, no marca nada y los recibos aquí no nos bajan de 4.500 a 5.000 córdobas y el recibo viene puntualito como que tal, tenemos luz nosotros en la casa y que está trabajando. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Vamos a escuchar el último de los audios de este primer bloque. Buenos días, Canal 10 de Nicaragua. Un saludo a todos los invitados que tiene ahorita. Algo preocupante es y bastante notorio de que el gobierno está recibiendo prebendas por debajo de la mesa con este tipo de acciones que ahora va a tomar la empresa distribuidora, porque no es normal de que una empresa privada, de una empresa transnacional, te vaya a embargar o vaya a tomar acciones judiciales de la noche a la mañana de una manera tan fácil como lo hacen aquí en este país. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros amigos por habernos enviado su audio con sus aportes y sus preguntas respecto al tema. Antes de pasar, Willy, a que responda a nuestro invitado y de sus comentarios respecto a los audios, sí quiero preguntar hasta dónde llega ese monopolio y por qué esos intereses en común, aparentemente, según lo que han expresado diferentes expertos, entre la distribuidora y el gobierno. ¿Quiénes tienen el poder hegemónico aquí? Aparte de estar en la distribución de energía de norte y sur, ¿qué pasa con el tema de las generadoras, por ejemplo? Mira, hay un estudio de una organización que se llama Geocomunes y ellos analizan que casi el 90% de la generación también está en manos de privados. Y ahí hay una alta participación de PDVSA y las empresas térmicas. Y obviamente cuando tenés fuerte control en la generación y en la distribución, pues tenés que proteger a tu empresa distribuidora. O sea que ¿quiénes son los que reciben las ganancias de esta generación y distribución de energía? Las empresas privadas que están en los grupos vinculadas al Estado. Posiblemente. Bueno, vamos a responder a los audios. Bueno, decía la primera amiga de que esto lo más bien lo considera como una represión porque afecta a quienes están legales. Sí, mira, el tema de la ilegalidad, decirte que en los últimos presupuestos generales de la República se ha disminuido la cantidad de fondos para tratar de disminuir la ilegalidad. En países como Guatemala, que en territorios donde consideran que la tarifa no es justa, ha habido fuertes movimientos de declarar zonas independientes, se conectan a la red y dicen aquí no entra la distribuidora. Entonces, creo que esta problemática también puede llevar a un problema social más grande. Va a aumentar la ilegalidad porque obviamente con este tipo de leyes, con el aumento de la tarifa, con la reducción del subsidio, lo que va a hacer la gente es no querer estar conectada legalmente. Una segunda pregunta muy interesante, dice el amigo, que ¿quién paga la energía eléctrica que vemos, esas luminarias que vemos en la Avenida Bolívar, en el Malecón de Managua? Si eso los paga el gobierno o sale de nuestros impuestos, y ahí también podemos incluirle el asunto de los árboles de la vida. Sí, en tu factura energética está el tema del alumbrado público y antes de la reforma a la reducción del subsidio, las personas que consumían menos de 150 tenían el subsidio también del alumbrado público. Ahora eso se va disminuyendo y normalmente está incluido en la factura, o sea, lo pagamos los usuarios. Ok, el tercer de los audios dice, bueno, él planteaba a la amiga de que le llegaron a cortar su energía y aun estando el medidor inactivo, siempre sale la misma tarifa energética. Sí, se supone que para eso está el ente regulador, se supone que la población debería de ir a hacer su denuncia junto con las organizaciones de derecho al consumidor y que es el ente regulador el que debería de velar por estas, valga la redundancia, irregularidades que comete la empresa distribuidora. ¿Pero qué irregularidades ve el INE? ¿Las de un sector o las del otro nada más? Pues puedes ver los ajustes a la ley que solo está viendo el tema de los usuarios, ¿no? Que no pagan y no están dando respuesta a la cantidad de demandas que se está dando por parte de la población. El último de los audios decía el amigo, pues más que todo ya le respondiste a esa pregunta, pues porque dice el gobierno está recibiendo preventa, no es normal que una transnacional te vaya a embargar. Vos decías de que más que todo las empresas que están manejando el tema de la energía eléctrica están asociadas al gobierno. Sí, bueno, es sector privado, que haya una relación pues es inevitable, pero es sector privado. Y lo que yo comento que se está protegiendo demasiado y se está dando un problema que se está minimizando, un problema nacional y se le está dando toda la carga, toda la culpa a los usuarios.
cuando se debería de ver otras cosas. Pues considero de que el sector energético, si bien es cierto, los usuarios tenemos una gran responsabilidad de pagar lo que consumimos, pero también hay otras cosas. Pues como decía, si el problema es en la distribución y en la transmisión de energía, pues invirtamos en eso y ya dejemos de invertir en la generación, porque ¿de qué sirve que sigamos invirtiendo en generación y la gente no va a tener capacidad de pago? Y ahora, ¿a dónde se encamina la situación energética de Nicaragua a raíz pues, de esta misma reforma y sobre lo que podría pasar si es efectivo o no esta ley, esta reforma a la ley? Bueno, la ley ya está aprobada y entra en vigencia a partir del 6 de noviembre, o sea, ya está en vigencia. Creo que nos podríamos entrar en una crisis. Como dije, es un problema social. Si la lejos de solución, yo creo que más bien están empeorando el problema, pues porque si la gente no paga es por algo, no creo que alguien no pague porque no quiere, sino porque tiene problemas económicos. Y si en vez de buscarle solución o buscar cómo ayudarle, más bien lo estás presionando más o le estás quitando, por ejemplo, cuando lo mandas le manchas su récord crediticio, le está quitando la posibilidad de que acceda a un crédito para que incluso te pueda pagar con ese crédito. Ahora, en este sentido, si la empresa distribuidora, si no se invierte tanto en distribución y si la empresa distribuidora que tiene la concesión de la energía acá para su misma distribución no es capaz de hacerlo, ¿no sería sano una competencia, como el caso, por ejemplo, de las compañías telefónicas? ¿Por qué no se abre a la competencia? Sí, mira, existen ejemplos en El Salvador y Guatemala que hay más de 6 empresas distribuidoras donde hay un ente regulador que les pone un precio promedio, pero ellas compiten. Y otra cosa, están en diferentes sectores. Aquí tenemos una red demasiado amplia. Eso te hace que sea una red más costosa, que tengas que invertir más para tener menos pérdidas. Si tuviéramos pequeñas redes y sobre todo que se invirtiera en redes inteligentes que garantizaran los flujos de energía correctamente, tendríamos tal vez una mejor competitividad, mejores precios e incluso llegaría a una energía de mejor calidad. En el tema energético hay algo que se llama asequibilidad. No basta con acceso. El Ministerio de Energía habla del 96% de acceso. También tiene que ser un precio accesible, porque de nada sirve que lleguemos al 100% de acceso, pero la gente no va a estar conectada porque no va a poder pagarla. Y Nicaragua tiene la energía más cara de Centroamérica, y decía el otro día un experto, y la más mala. Sí, bueno, para compararte con una empresa salvadoreña, tenemos casi el doble de lo que cuesta la energía en El Salvador. Y de hecho, recientemente el gobierno de El Salvador tuvo una disminución de los costos de la energía, más bien aquí lo van subiendo, pues. Mala porque no es estable, como te digo, es una red demasiado amplia y eso implica mayores inversiones, menor estabilidad. Si solo analizamos Managua, podrías decir que no se va la energía, pero si te vas a las comunidades rurales, no es una energía estable. ¿Por qué no se da la apertura a la competencia? ¿Qué será? Porque quieren tener el monopolio, supongo, no sé, pero por eso te digo, es un problema nacional y la solución solo se está viendo en cobrar a los usuarios, embargar a los usuarios y que los usuarios paguen. Una solución podría ser abrir la distribución de energía en Nicaragua, dejar entrar otras empresas que tengan capacidad de inversión y que generen una competitividad de precios. Ya Disnorte y Sur ha demostrado que no llena los requisitos, las expectativas de los nicaragüenses por la misma situación de cómo está atravesando pues, el tema energético. Sí, yo creo que a estas alturas, por ejemplo, el tema de pérdida, ya a estas alturas se tuvieron que haber hecho las inversiones necesarias para reducir las pérdidas, se tendría que haber hecho una campaña a nivel nacional. O sea, hay cosas que la empresa distribuidora no está haciendo porque sencillamente, como tiene el monopolio, no necesita buscar los clientes ni competir por los clientes. Solo los tiene ahí y nosotros pagamos por ellos. Y los tiene ahí, y nos tiene a la indefensión, que lo que ellos dicen, eso es lo que se hace, eso es lo que se paga y eso es lo que nos tenemos que tragar los nicaragüenses. Vamos a seguir hablando de este tema en breve con otro experto. Muchas gracias por haber estado con nosotros, un placer. Gracias, Javier. Usted que nos está viendo, pendiente, porque al regresar de la pausa otro experto estará con nosotros profundizando también en este tema, y recuerde que puede seguir participando con sus audios y también sus llamadas. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos en la segunda parte de su segmento Debates y Soluciones en su revista Acción 10 en la mañana, donde estamos abordando el tema de la reforma a la Ley de Estabilidad Energética, la cual fue aprobada semanas atrás por diputados sandinistas y por su parte tuvo 16 votos en contra, esto por
parte de diputados liberales, quienes consideran esta reforma viene a beneficiar a la empresa y deja a la indefensión a los nicaragüenses. En la primera parte de nuestro segmento hablábamos con el economista del Centro Humboldt, Javier Reyes, quien daba una amplia explicación sobre lo que implica y en realidad quiénes son los que son afectados con esta reforma a la Ley de Estabilidad Energética, pero en la segunda parte ya tenemos a nuestro siguiente invitado, José. Así es, Luis Núñez, bienvenido, economista, abogado, colega periodista, con quien vamos a abordar también esta temática, lo preocupante que es para los nicaragüenses, porque ya hemos tenido incrementos, van a haber más incrementos en el tema de la energía eléctrica, del costo de la distribución de la misma, y también el tema del fraude, el tema ahora de que te pueden reportar, que pueden manchar tu récord de crédito y que deja totalmente a discreción de la empresa el momento en el que considera ya agoté todas las vías administrativas y ahora voy a un proceso legal diferente. Bienvenido. Iniciamos con la pregunta del millón. ¿Era necesario una reforma con estos acápites como lo estamos viendo en un momento como este en el que atraviesa Nicaragua, desempleo, crisis económica, crisis migratoria, crisis política? Mira, en principio no era necesario todo este trauma, todo este estrés de estar discutiendo una ley que va a favorecer a una empresa privada. Además, no es una ley realmente de carácter de interés nacional, pues a final de cuentas, en el sentido de que el único beneficiado es una empresa privada. Me parece que no es correcto, ¿ya? Pero bueno, se hizo. Pero además de eso, es decir, no era necesario desde el punto de vista jurídico porque existe todo un cuerpo de leyes que incluso amparan a la misma empresa. Por ejemplo, el proyecto de ley habla de una serie de cosas como por ejemplo que son infracciones, instalar por sí mediante terceros conexiones que eviten energía consumida pero a través de dispositivos mediciones, pegarse ilegal. Todo eso está contemplado en la ley. Son delitos, efectivamente, que ya están. El problema es cómo hacer para que esto se cumpla. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahora, por otro lado, anteriormente ustedes mencionaban un dato que me pareció interesante, que hay 16.500 personas morosas. El término mora es un término que también es discreción de cada empresa. Los bancos a veces te dejan pasar hasta 2 o 3 meses y te están llamando, mire, la mora entra a las 12 de la noche que se cumple la obligación, ¿verdad? Y yo la puedo cobrar al día siguiente, pero generalmente tampoco no funciona tan automático. Entonces, de 16.500 personas en mora, en la empresa que le deben, seguro le deben 3, 4 meses. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el responsable de esa mora? ¿El usuario que no paga o la empresa que no cobra? Dueño de la empresa, ¿qué hago yo con mi gerente que deja, o sea, que no permite o que permite que llevemos a ese nivel de mora? O sea, que hay responsabilidades también administrativas dentro de la empresa. O sea, yo no puedo dejar que la gente me deje de pagar. Si aquí hay lugares donde uno se retrasa en el pago y a la semana, a los 15 días está llegando el anuncio de cobro y después te están cobrando te están cortando el servicio. Ahora, ¿era necesario que esta empresa recurriera al gobierno para que aplicara una reforma o bien podían hacerlo ellos? Te contesto con la ley. Pues para que no hablemos, no es mi criterio. La ley te dice que vamos a elevar, yo creo que ahí no sé si hay un error de redacción, pues, porque los recibos de luz no pueden ser títulos ejecutivos porque solamente es un recordatorio. Mire, usted debe este mes, a mí me llega, por ejemplo, yo pago, digamos, el 20 o 25, me toca el pago. Pero el recibo generalmente llega los primeros de cada mes. Tengo 20 días para pagarlo. Y entonces, si llega ese recibo, o sea, ¿cómo vas a saber cómo voy a estar en mora? Yo no estoy en mora con ese recibo, pues, pero puede ser que sea un error, tal vez cuestión de redacción. Pero, por ejemplo, ¿qué son títulos no judiciales de ejecución? Son una serie de algunos y te leo. Los títulos valores y demás documentos mercantiles que habiendo llenado los requisitos establecidos por la ley se les confiere a la fuerza ejecutiva. Es decir, la empresa está con todo el derecho, de acuerdo con la ley, para actuar ejecutivamente, ¿verdad?, ante los clientes morosos. Eso previo a sus análisis, cuánto tiempo vamos a darle de mora para llegar a esto. Luego, existe un procedimiento, porque la ley tampoco, esta nueva ley le dio privilegio a la empresa, solamente les dice, va a hacer esto y esto y esto, y vamos a elevar los recibos a la categoría de títulos ejecutivos. Pero la ley te dice que hay una serie de procedimientos, esto no es automático.
No es que Unión Fenosa o Dinorte, Disur va a venir y va a decir, bueno, vamos a ejecutar ahora porque estás en mora. Las ejecuciones judiciales se hacen vía judicial. ¿Ya? Tengo que ir a pedirlo a un juez. Y además, tengo que notificar a la contraparte. En este caso, o la contraparte, perdón, puede perfectamente oponerse a esta ejecución y dar sus argumentos. O sea, aquí es un proceso. La nueva ley, esta reforma no reforma el Código de Procedimiento Civil en Nicaragua, no lo está reformando. Pero sí deja a discreción de la empresa el decir, bueno, como usted decía, el tema de la mora. Sí. Ya te pasaste un día, ya estás en mora, ya puedo Está bien, proceder. entonces comienza... Y te reporto y te mancho Sí, tu récord de crédito. lo que, como quieran ellos actuar, pero lo tienen que hacer apegados a la ley. Es decir, en ninguna parte de la nueva reforma a la industria eléctrica se dice se reforma el Código de Procedimiento Civil. Entonces hay que seguir todo. Por ejemplo, en el caso de los bancos tienen privilegios bancarios. Ellos notifican, pero no te notifican a tu casa. Ellos ponen un cartel en el juzgado y la mayoría de la gente nunca los ve. Y entonces ellos siguen el proceso, te dan por ausente y siguen el proceso y de repente ya te llega la ejecución. ¿Ya? Y entonces uno lo ejecutan, como dicen, lo embargan, dice, bueno, usted no se presentó, mire, alegando todo el cuerpo de ley existente. Y entonces dicen, ahora sí, pues, vamos a la ejecución. Pero en este caso no, Unión Fenosa no tiene ese privilegio. Unión Fenosa tiene, o distribuidora de Norte, de Sur, tiene que seguir el procedimiento, ir donde un juez a pedirlo. Pero igual te pueden embargar, ¿no? Es que cualquiera, eso sí, mira, cualquier ciudadano, si yo tengo una deuda, incluso privada, y no me pagan, yo voy donde un juez, le digo al juez que me reconozca la deuda y después voy a la ejecución. Y al embargo, yo pido un embargo como ciudadano, ¿verdad? Como una deuda incluso, o sea, sigo los procedimientos que me establece la ley, ¿verdad? En este caso se está sometiendo, lo que se está haciendo es intimidando a la población. Lo están intimidando. Si te están diciendo que Unión Fenosa lo puede hacer, no lo puede hacer. Y por eso es el recurso que introdujo ayer la Comisión de Derechos Humanos, la CPDH, ¿verdad? Que le introdujo ayer un recurso, creo que por inconstitucionalidad de esta ley, que ya fue aprobada, ¿verdad? Porque realmente están violando una serie de principios constitucionales y derechos que yo como ciudadano, yo tengo derecho también a participar del proceso. Ok, le debo 3 meses a Unión Fenosa. Unión Fenosa no puede llegar a mi casa y decir te voy a embargar, desde ningún punto de vista, sin una orden judicial. Ahora, alguien puede decir, bueno, pero como el sistema está viciado y está parcializado, y entonces, de acuerdo, pero hay que hacerlo. ¿Te imaginas 16,000 procesos en los juzgados? Lo que eso va a significar en cuanto a dinero para la empresa, ¿ya? Para el Estado. Para el que Estado. Al final, lo que gasta el Estado lo paga el nicaragüense. Aquí hay un enorme vacío, incluso la ley, el Estado no le está haciendo un gran favor tampoco a Dinorte, porque no le está dando realmente las facultades para hacer lo que supuestamente puede hacer. Unión Fenosa y todos los usuarios tienen que estar claros, Unión Fenosa no tiene privilegios como para decir, bueno, no me pagaste hoy, te voy a embargar. ¿Y a cuenta de qué? O sea, aquí nadie puede embargar sin una orden judicial. Y para llegar a esa orden judicial hay que seguir un proceso que lo establece la ley, que no está reformada. Yo no lo vi, pues, por lo menos en esta ley. ¿Queda la indefensión del usuario en el sentido de que no necesita ya que el ente regulador le diga a Desnorte y Sur, sí, tenés razón, está en mora, procedamos y notifiquemos al judicial para que se ejecuten las acciones correspondientes según lo que establezca la legislación? Claro, es que por eso, volvemos a es decir, Unión Fenosa está en su derecho a cobrar por las vías que considere conveniente las moras, o sea, la deuda que no se ha pagado, pero lo tienes que hacer conforme a la ley, ya, tiene que hacerlo conforme a la ley, tiene los títulos ejecutivos, ya, no judiciales. Pero no debería el INE intervenir en esto como ente regulador. Entonces, aquí vamos al proceso. Vamos al proceso. Primero agotemos la vía administrativa. INE también tiene que ver en regular estas cosas, que tiene que regular otro tipo, también tiene que velar por hacer su trabajo en cuanto a lo que mencionabas anteriormente.
todo ese montón de arbitrariedades, la falta de inversión, los cobros excesivos, etcétera. Aquí tenemos la Dirección de Defensa de los Consumidores, que tiene que hacer su papel en este sentido, y el ente regulador, que es INE, ¿verdad? Son las entidades que tienen que estar viendo eso. Cuando hablamos de la Dirección de Defensa, DIPRODEC. DIPRODEC. Sí, la DIPRODEC, sí, correcto. Tenemos llamada, sí, correcto, ya seguimos hablando. Sí, buenos días, ¿le escuchamos? Bueno, recuerde que puede participar con nosotros, puede volver a marcarnos al 2222-7808 y con mucho gusto recibimos su comunicación para que dé su aporte al tema o le pregunte a nuestro experto. Entonces, el problema entonces que estás creando aquí, está como te digo, está pasando sobre la ley. Porque aquí no hay una reforma al Código Procesal, al Código de Procedimiento. Aquí se mantiene, Unión Fenosa no cae dentro de la legislación bancaria. Tenemos la llamada telefónica. Muy buenos días, ¿cuál es su consulta? Aló. Sí, buenos días, le escuchamos. Sí, quiero participar y aclararle ahí al economista. En primer lugar, hay que darle la razón social que tiene cada empresa. No se llama Unión Fenosa, se llama DINORTE y Sur. Sí. 1, 2. De PRODEC nada tiene que ver porque ya la eliminaron, que es la que está en el Ministerio de Economía. ¿Ya? No, nada tiene que ver ya la eliminaron porque hay influencia de personajes grandes que tienen inversiones en DINORTE y Sur, en la distribuidora. Por lo tanto, no estamos en la indefensión porque el ente regulador no da respuesta a lo que mandata la ley de la industria eléctrica y sus normativas, donde dice que cuando la empresa distribuidora no contesta los reclamos en primera y segunda instancia, es admitir el reclamo que está haciendo el usuario consumidor. Por lo tanto, es nulo todo. Esa reforma que le hicieron a la ley de la industria eléctrica es nula completamente y no tiene ningún papel que jugar con el pueblo consumidor de energía. Por lo tanto, eso es nulo. Y que se expresen bien los invitados a cuando lleguen ahí al canal a dar, digamos, aclaraciones a la población. Muchísimas gracias, buen día. Muchísimas gracias y buen día para usted también. Bueno, valoramos su aporte, pero en el sentido siempre le pedimos el respeto y la cordialidad con nuestros invitados, que si bien es cierto, tienen su experticia, pero pues ninguno es infalible en este sentido, todos podemos tener algunas diferencias. Totalmente, bueno, mi disculpa, es la costumbre, pues a veces con todo el mundo dice Unión Fenosa y es cierto, pues siempre ellos vienen diciendo, sigue aclarando que es DINORTE y Sur, pues, pero realmente él tiene toda la razón. En cuanto a lo otro es lo mismo que estamos diciendo, esta ley es un papel mojado porque no está dando más facultades que las que están establecidas en la ley. Lo de la Dirección de Defensa del Consumidor, bueno, y esa es una valoración, pues, pero ahí está, definitivamente, pues yo digo porque se supone que el Estado debería protegernos, así como hay una serie la Procuraduría de los Derechos Humanos, se supone que deberían de proteger a los consumidores, deberían de estar viendo estas cosas, pero bueno, ya si no lo hacen, ya es otro tipo de valoración, pero sí, como dije al principio, esta es una ley que es papel mojado, porque aquí no se están reformando realmente el cuerpo de leyes que deberían de... Que es lo que supuestamente le están dando fuerza a la distribuidora. Aquí no hay, esta ley no debería tener ninguna aplicación, a menos a como se está manejando públicamente. Unión Fenosa no tiene la facultad para embargar a nadie, DINORTE y Sur no tiene la facultad para embargar a nadie, porque no se la están dando, de por sí y ante sí. Tiene que ser previo proceso, tiene que haber un proceso. Ahora, ¿cómo estamos los consumidores? Totalmente de acuerdo con lo que decía el televidente, totalmente de acuerdo. Estamos en la indefensión prácticamente total. Porque aquí, ¿a quién podemos recurrir? Vamos a Unión Fenosa, como decíamos, y siguiendo el hilo de lo que hablamos, vamos a seguir el proceso administrativo. ¿Quién nos escucha? Lo tedioso cuando te llega ese recibo alterado y recurrir. Entonces después vamos al ente regulador y el ente regulador no da respuesta. ¿Y qué nos queda? Bueno, entonces lo que nos queda también es recurrir a la vía judicial. También podemos hacerlo. Tenemos una llamada y hablamos de eso, de recurrir a la vía judicial, porque es algo que muy poco se habla de como usuario. Claro, como usuario. Buenos días, le escuchamos. ¿Aló? Sí, buenos días, adelante, ¿cuál es su consulta o su aporte? Escúchenos a través de su teléfono.
Yo soy voy a decir la verdad, soy un veterano de guerra, combatí en el Frente Sur Benjamín Celedón, estuve muy de cerca con el padre que murió en combate, etcétera, etcétera. Soy ex-sandinista desde hace muchísimos años y mucha trascendencia. Ex-fundador del Ejército Popular Sandinista, que soy ex-sandinista. Sí, ¿su aporte al tema o su consulta cuál es? Mire, la verdad es esta. Todo lo que el señor está diciendo en parte tiene razón, pero la realidad es la siguiente. ¿Cómo es posible que aquí en Nicaragua esa ley nos está afectando a los sandinistas y no sandinistas? ¿Saben lo que va a pasar? Si esto llega a cambiar, que esperamos muchos nicaragüenses, millones esperamos que esto cambie dentro de poco, porque luchamos por una Nicaragua mejor, porque se estableciera el convenio aquí en Nicaragua, y nos hemos decepcionado los millones de nicaragüenses. Miren, la realidad es esta. Disnorte y Sur, o como se quiere llamar esta gente de la energía eléctrica, la vamos a sacar de Nicaragua, porque nos están desbaratando económicamente. No se están desbaratando económicamente. ¿Cómo es posible que a todos los nicaragüenses nos están haciendo esto? Que hasta nos quieren embargar, nos van a echar preso y todo. Ténganlo por seguro que eso no va a pasar en Nicaragua, porque todo el pueblo, que somos un pueblo guerrero, luchador, nos vamos a levantar de toda esta gente, en contra de toda esta gente. Ténganlo por seguro como que Dios existe. Muchas gracias a usted por su aporte, nuestro amigo televidente, que nos ha expresado su criterio, su sentir, que puede ser el sentir de muchos. Y es que las alzas en la energía eléctrica, el alza en la canasta básica no tiene que ver con partidos políticos, aquí nos está afectando a todos pues estamos viendo lo que él decía, pues hay muchas personas que coinciden también con el amigo televidente, dicen de que esta empresa ya no tiene la función de vida en nuestro país, lo conveniente sería que y entremos a la parte del monopolio y los intereses que existen, es decir, cómo los usuarios también podemos recurrir y pedir que haya competencia. ¿Qué tanto se puede escuchar eso? ¿Por qué no hay competencia? Miren, la ley de competencia establecía precisamente la equidad en cuanto a el funcionamiento de las empresas, favoreciendo precisamente la variedad en los consumidores, ¿verdad? Pero esa es una ley que fue duramente criticada por el sector empresarial en su momento, cuando se estaba aprobando hace más de 10 años. Sin embargo, a lo largo del tiempo hemos visto que no funciona. No funciona porque nosotros ahorita el tema que nos ocupa es el más claro. O sea, Disnorte y Sur es un monopolio. Por lo menos en los núcleos urbanos más importantes, donde está concentrada la mayoría de la población, no funciona. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos mueven los precios a su gusto y antojo, lo suben, cobran las tarifas. Para recuperar lo que dicen que son pérdidas. Funcionan, es un monopolio cartel, a final de cuentas. Ya, ellos deciden todo, primero la tarifa, las inversiones que se van a hacer, pero además de eso, lo más grave, que es lo que nosotros vemos y lo que la gente, la población está hablando, y es que también controlan hasta los recursos que tiene la población, la defensa de la población. Ellos cortan inmediatamente. Todo el sistema está diseñado, el sistema jurídico, legal e institucional está diseñado para que la población no prospere en ningún reclamo. Pero para que haya competencia, ¿qué tiene que hacerse, Luis? Tiene, por ejemplo, permitir la entrada de otro actor en el... Pero no hay interés. Correcto, permitir la entrada, pero a través de qué, de una nueva legislación o simplemente con que se cumpla la legislación ya existente. Perfectamente, así es, que se cumpla la legislación existente. Se supone que Disnorte y Sur son dos empresas. Se supone, ¿verdad? Pero ya todos sabemos que no es así, pues. Ya es una sola empresa que maneja y controla todo eso. El Estado no solamente debería permitir, debería de fomentar, debería de buscar, ya debería estar buscando a otro distribuidor. Eso es lo que debería estar haciendo. Porque el aquí Estado nosotros no puede asumir esa distribución. También, perfectamente, pues si como era antes, o sea, en Aluf era precisamente eso. Lo que pasa es que han ido reformando tanto las leyes de electricidad que llega un momento en que prácticamente el Estado queda fuera. Ya, queda fuera incluso hasta para intentar volver a eso y comenzar a... Pero ok, no puede estar el Estado. Pero entonces traigamos otra empresa para que invierta, para que realmente haga los ajustes necesarios. El problema que tenemos, como decía anteriormente, el Centro Humboldt, estamos hablando de la energía más cara y la más ineficiente. Recordemos que nuestra matriz todavía sigue dependiendo mucho del petróleo. Que bueno, con precios bajos, entonces se supone que debería bajar.
Este año ha tenido 3 alzas la energía eléctrica en nuestro país y se prevé incluso que a finales de posiblemente el próximo mes se dé una nueva alza. Pero aparte del alza, tenés los cobros excesivos, que es donde nadie nos está, o sea, donde no hay una protección. ¿Ya? Donde no hay una protección, ok, sube el precio de la energía, se asume ese costo, está bien, pero después de eso hay un costo adicional, que la energía discrecionalmente está, perdón, que la distribuidora discrecionalmente, y vemos los disparos de... Entonces cuando uno llega y le dice, bueno, revisemos, se revisa y no encuentran nada, entonces buscan un argumento y te dicen, es que eso debe ser alguna falla interna, escondida, invisible, y te inventan miles de pretextos y te dejan los 10.000 córdobas y al final siempre gana la empresa. Siempre gana. Y estamos en la indefensión. ¿Qué podemos hacer los usuarios? En eso quiero sus conclusiones. Miren, porque ya estamos en tiempo de finalizar. Como usuario, primero la ley no le da más facultades a Unión Fenosa que las ya establecidas. Ningún usuario puede permitir que Unión Fenosa de por sí, con un documento emitido por esa misma empresa, no puede embargarlo si no es un título judicial realmente, si no lleva un título emitido por un juez. Porque hasta donde yo leí el proyecto nuevo, la nueva ley, no le da esas facultades a la empresa. Tiene que seguir un proceso. Disnorte y Disur tiene que seguir eso. Los usuarios no debemos de permitir. Yo creo que segundo, y es tiempo que nosotros como usuarios realmente nos organicemos para exigir los derechos. Aquí hay asociaciones que no están haciendo también las funciones que deberían de hacer en ese sentido. Aquí hay que realmente, por ejemplo, en los barrios, si todos estamos siendo afectados. Aquí esto no es un problema político. Aquí sí, cero problema político es esto. Aquí es un problema social. Y esto va a devenir en lo que ha pasado, por ejemplo, en República Dominicana, en Panamá, la gente salió a las calles, en Sudamérica algunos países salieron a la calle por el servicio de energía. ¿Ya? Y no fue un problema político, es un problema que ya no aguantan. O sea, alguien paga 200 córdobas y le salen 3.000, 4.000 córdobas de una sola vez, o un barrio. Y lo tenés que pagar porque a Norte y Sur le da la gana. Agotaste todos los procedimientos incluso, los agotaste. Y pasaste del cajero, por decir algo, pues, por el ilustrativo, pasaste al gerente de la sucursal y después pasaste al gerente general y nadie te da respuesta y después llegaste a INE y INE no dice que no hacen nada. ¿Ya? Y después de eso ya no te queda nada supuestamente. Pero sí queda algo, queda el recurso realmente judicial. Cuando nosotros nos organicemos, vamos al recurso judicial. Vamos a profundizar en ese tema del recurso judicial porque es algo interesante, muy amplio que debemos de abordarlo. Muy poco se habla de eso, así que queda cordialmente invitado para hablar de esto del recurso judicial en casos como este. Gracias, y de todas maneras, pues veamos qué pasa con el recurso que introdujo la CPDH ayer. Bueno, a ver qué ocurre, si realmente puede proceder o no, tomando en cuenta la realidad de nuestro país. Gracias. Gracias. Luis Núñez por habernos acompañado. Will, siempre un gusto. Gracias a nuestros amigos televidentes y esperamos que haya despejado muchas dudas a través de estos dos expertos, y en nuestras próximas ediciones también estaremos abordando este tema a mayor profundidad. Nos vamos a una pausa comercial, que regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. ¿Sabías que hasta un 30% de las cefaleas crónicas y recurrentes tienen su origen en las cervicales? El trastorno recibe varios nombres, aunque los expertos parecen decantarse por cefalea cervicogénica. Quédate con nosotros en la siguiente entrevista y conoce un poco acerca de cómo curarte de un dolor de cabeza de origen cervical. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Bueno, y esta vez en nuestro segmento Vida Sana estaremos conversando con nuestro invitado, el doctor Antonio Somarriba, diabetólogo, y estaremos hablando sobre la claudicación intermitente en diabéticos. ¿De qué se trata esta terminología? Él nos lo va a decir. Bienvenido, doctor, Acción 10 en la mañana. Encantado nuevamente de estar con ustedes. Bueno, la claudicación intermitente se le conoce al dolor que presentan los miembros inferiores y también los miembros superiores
cuando se hace alguna actividad física. Usualmente es en los miembros inferiores, cuando el paciente camina, siente un dolor al estar caminando, que se quita al dejar de caminar. Esto es muy frecuente en los pacientes diabéticos y puede ser confundido por neuropatía, pero es una cuestión circulatoria. En el caso de los pacientes diabéticos, la circulación arterial presenta muchas alteraciones, principalmente porque padece de aterosclerosis. Traje una pequeña maqueta aquí donde nosotros podemos ver una arteria que es similar a un tubo, donde tiene que pasar la sangre a través de ese tubito de manera libre. Sí. Pero cuando hay aterosclerosis comienza a presentarse una serie de depósitos en las paredes de las arterias hasta el momento en que pueda ser ocluida la arteria. Entonces, si nosotros tenemos un tubito que sirve para irrigar un territorio, en este caso las piernas, y es ocluido, entonces las piernas van a sufrir falta de oxígeno, y esa falta de oxígeno va a dar dolor. Entonces, lo que llamamos claudicación es al dolor que presentan las piernas, producto de una alteración circulatoria. ¿Okay? Y también lo podemos ver también en los brazos, cuando mucha gente dice, no sé, se me está entumiendo mucho este brazo, o cuando duermo, amanezco con los brazos entumidos. Doctor, la sintomatología que usted está refiriendo da tendencia también a que se confunda a otro tipo de padecimientos también por parte de los pacientes diabéticos. Se puede confundir con neuropatía, se puede confundir con varices, se puede confundir con trastornos electrolíticos, pero esta patología es muy frecuente. A partir de los 50 años en adelante, los pacientes diabéticos pueden sufrir hasta 7 veces más que el resto de las personas. Entonces, es importante porque esa oclusión producto de la aterosclerosis se va haciendo cada vez más grande y va disminuyendo la circulación, y esto puede conllevar a la pérdida total del pie o de la pierna. ¿Esto se puede prevenir, doctor? Se puede prevenir cuando los primeros síntomas son eso, el dolor al caminar o al estar de pie. Entonces se tiene que hacer algunos exámenes clínicos, es decir, en el mismo consultorio del médico se le puede hacer tomar la presión del brazo y tomar la presión de la pierna. Sí. A eso se le llama índice tobillo-brazo, es simplemente con el tensiómetro. Esto es en la consulta, se toma del brazo y se toma de la pierna y se comparan las dos presiones. Entonces nos va a dar un valor ahí que nos puede orientar a decir, puede que tenga claudicación. Posteriormente se hace un ultrasonido, y si el ultrasonido no demuestra eficazmente que tiene una claudicación, entonces puede hacerse una arteriografía. Sin embargo, en arteriografía puede haber la situación en que encontremos la oclusión y allí mismo se puede reparar. Es decir, es algo de que se puede solucionar, es algo que se puede prevenir, solucionar y evitar de que se dé una amputación en una pierna. Es decir, podemos nosotros incidir en esta patología. Ok, cuando ya el paciente está diagnosticado con este padecimiento, doctor, ¿qué es lo que persiste? Porque a veces también tiene que ver el que estén los niveles de azúcar mantenidos, la alteración incluso de la presión, ¿tiene mucho que ver? Todo tiene que ver todo el metabolismo, porque principalmente hemos dicho de que la oclusión que se forma en la arteria proviene de los depósitos de grasa, entonces tiene que ver el metabolismo de los lípidos, es decir, lo que come el paciente y los medicamentos que tiene para evitar la aterosclerosis. También tiene que ver la presión arterial, porque un aumento de la presión arterial en las paredes de las arterias, valga la redundancia, hace de que sea más proclive a tener esta obstrucción debido a la aterosclerosis. En la diabetes, si está descontrolada, entonces las arterias sufren más. Los mismos vasitos, estos tubitos tienen sus propios vasos que se llama vasa vasorum y se alimentan a sí mismos. Y como son chiquititos, en los pacientes diabéticos se ocluyen más rápidamente, entonces comienza la pared a sufrir. Entonces, todos estos signos de patología pueden observarse en los pacientes, ya sea hipertensos, diabéticos, que tienen obesidad, y muy importante, en los pacientes fumadores. A lo mejor no tiene ni hipertensión ni diabetes, pero fuma. Porque el cigarro lo que hace es una obstrucción, o sea, hace una contracción de la arteria, disminuyendo el riego sanguíneo hacia un territorio. Entonces, todos aquellos fumadores tienen casi el doble de posibilidades de tener mayor riesgo, entonces, es mucho mayor riesgo. Entonces lo primero que tienen que hacer es el cambio de hábito. ¿Cuál es el cambio? Dejar de fumar, ¿verdad? Los otros hábitos son el sobrepeso, la obesidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para prevenirla? Hacer ejercicio, en este caso, caminar, ¿no? Caminar 30 minutos, al menos 10 por medio, y después regularizarlos toda la semana, 30 minutos diarios. Caminar, dejar el cigarro, mantener los niveles de colesterol adecuados.
Usted en otras ocasiones también ha hecho referencia a la alimentación, que acá yo creo que tiene bastante. Que ver, ¿verdad? Decía que no es malo comer, lo malo es el exceso, y sobre todo en las frutas, que a veces se puede los diabéticos alimentarse o comerse alguna naranja o algún bananito, pero no necesariamente remaduro. Eso, algunas recomendaciones que nos dan. Sí, bueno, en el caso de la alimentación, básicamente se forma de 3 tipos, ¿no? Que son los carbohidratos, que lo que aportan es entre el 50 al 60% de la energía del cuerpo, los lípidos y las proteínas. Entonces, nunca hay que restringir totalmente los carbohidratos, sino orientar qué carbohidratos son los que deben de comer los pacientes. Yo he dicho muchas veces que la comida nicaragüense es una comida rica en carbohidratos y que son carbohidratos de que podemos utilizar el arroz, los frijoles, que son cardioprotectores, el gallo pinto, la tortilla. Podemos combinarlos, doctor. Exacto, una combinación de tal forma de que no lo sirvan así como que si fuera un mozo, ¿no? Sí. Sino que de manera un poco, ¿cómo decirlo?, austera. Pero sí puede comer casi de todo. En cuanto a la fruta, yo lo que recomiendo es de que sea una fruta sazona, porque en la medida que se va madurando la fruta va generando azúcares de que le hacen daño al paciente. No es lo mismo un mango rosa sazón que un mango mechudo pinto, madurito, ya exacto, o un jocote sazón a un jocote rojo de aquellos chiquitos, ¿no? O un banano amarillo contra aquel de que ya está todo pinto y con igual. Entonces, la maduración hace que se liberen los azúcares que le hacen daño al paciente. Que a veces se dice, no, es que este es un azúcar natural, es de una fruta natural, también puede dañar. Exacto, y lo otro es que si le digo que puede comer banano perfectamente, pero no la cabeza, ¿no? Sí, doctor. No, y una tampoco remaduro, doctor. Y no remaduro, exacto. Y a la hora de hacer refrescos naturales, yo siempre aconsejo de que no sean puros. Por ejemplo, si le van a dar un fresco de naranja a un paciente, que no sea fresco de naranja puro, porque se lleva en el vaso aproximadamente 4 a 5 naranjas, y la dosis de él es una naranja. Entonces es preferible o que se coma la naranja o que le haga un pichel de fresco con agua, ¿no? Para que pase en el día tomando. Y que no le echen azúcar. Que no le echen azúcar. Hay unas alternativas como la edulcorantes artificiales que sí los puede tomar, pues. Excelente, doctor, muchísimas gracias. Yo creo que nos quedó bastante claro todo lo que es la claudicación intermitente en diabéticos. No había escuchado ese término, ese término. Pero muy importante aprender muchísimo, sobre todo a la familia, para que abordemos a los pacientes diabéticos, que a veces les decimos, no vas a comer nada, y entonces empiezan a desnutrirse. También tenemos que tener mucho cuidado, doctor. El paciente diabético no puede pasar hambre. Y tampoco hay que darle una dieta que lo aburra, porque lo va a despreciar, lo va a aborrecer, que solo sea pollo y verdura. Pollo, no. Hay una gran variedad de alimentos que puede comer sin necesidad de llegar a la aterosclerosis. Es también de los gustos, porque a mí me fascina bastante, ¿verdad? Las verduras y las ensaladas, pues es cuestión de gusto. Cada quien tiene su gusto y mañas. Así es. Gracias, doctor, por acompañarnos. Dios le bendiga. Clínica Cardiológica del Valle. Ahí está el doctor Antonio Somarriba esperándoles para atenderles con muchísimo gusto. Vámonos de inmediato con Willy Narváez. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Bueno, nosotros continuamos con más a través de Acción 10 en la mañana. Ya está con nosotros para abordar el tema sobre dolor de cabeza de origen cervical, nuestro especialista, el licenciado Giancarlos Murillo. Vamos a conversar de este tema, de qué se trata, y también nos va a dar algunas recomendaciones. Bienvenido, qué grato que nos pueda acompañar. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, yo siempre encantado, ¿verdad?, de estar aquí participando con ustedes y traer información que puede ser muy útil en la parte de la salud para las personas. Bueno, primero que nada, es importante que conozcamos un poco que nosotros tenemos 3 curvas en la columna. En la parte cervical hay una lordosis, en la parte dorsal hay una cifosis y luego hay una lordosis nuevamente en la parte lumbar. Entonces, estas curvas normalmente se van perdiendo cuando una persona, al estar sentada por mucho tiempo, inclina su cabeza hacia el frente y se mantiene por un largo tiempo en esa posición. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces, ¿verdad?, se pierde esa función de extensión y hacer la extensión del cuello que produce dolor. Si las personas que nos están viendo pueden hacer incluso una extensión de su cuello y aparece dolor
o rotaciones hacia alguna parte de las direcciones y hay restricción, quiere decir que esa persona puede estar teniendo problemas mecánicos. Y eso puede generar dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estas partecitas rojas que son las arterias pasan también por esos canales medulares que están aquí a la parte de cada vértebra, y eso permite que, digamos, si esto está flexionado, abre los espacios, y cuando estamos en extensión se cierran. Pero muchas veces la tensión que existe al estar con una flexión sostenida, esto genera tensión en la zona cervical y por eso envía información hacia la cabeza produciendo dolor. Es cuando dice está rectificada. Rectificada. Cuando está rectificada, ¿verdad? No tenemos esta curva. Entonces, ¿qué pasa? Que no es correcto, porque a veces se supone que dice, está rectificado, o sea, estamos bien. Sí. No. Y de hecho, la rectificación de las cervicales a muchas personas provoca, ¿verdad? Por la presión, que exista abombamiento o hernias discales en la parte cervical que se van a irradiar de las raíces nerviosas hacia los brazos, ¿verdad? Entonces va a generar no solamente dolor en la parte cervical, sino que también se le van a adormecer los brazos. Si hay algunas personas que en la madrugada principalmente se le duermen los brazos y tienen que comenzar a hacer algo como que para... están entumidos los dedos. Están entumidos, ¿verdad? Entonces, o los problemas del túnel del carpo también están generados por la parte cervical. También. Sí, muchos expedientes de pacientes que se han hecho una investigación clínica, se ha demostrado que el túnel del carpo no es el origen del problema, sino en la parte cervical, ya que de acá depende el plexo braquial, ¿verdad?, que va hacia la mano. Como que tocan los nervios. Sí, entonces si estos nervios se pinzan, van a producir dolor en la periferia y además también radiculares. Entonces, ¿qué es lo que nosotros actualmente estamos llevando a cabo, ¿verdad? Un método muy novedoso que se llama Mackenzie, este nos permite a nosotros, ¿verdad?, diferenciar cuál es la dirección de preferencia de la persona para poderle diagnosticar si el problema es de tipo postural, si es mecánico o si es una disfunción. Y de acuerdo a cada clasificación, se le van a indicar ciertos ejercicios que van a generar un efecto positivo en la persona. ¿Hasta dónde puede ser rectificada la columna? ¿Hasta dónde? ¿Y qué es lo incorrecto también? La rectificación obviamente se puede dar en las cervicales, en las dorsales y en las lumbares, ¿verdad? Encontramos personas es la división, ¿verdad? De la columna. Encontramos personas que el cuello no tiene la capacidad de extensión, ¿verdad? Está limitada completamente. Y hay otras personas que tienen totalmente perdida la flexión. Y también encontramos lo mismo en la zona lumbar también. Entonces, eso se puede ver a veces en una radiografía, ¿verdad? Principalmente. Pero en el diagnóstico clínico nosotros tenemos que hacer una exploración de movimientos para saber cuáles de ellos están limitados. Entonces, si la persona hace extensión y no llega a su rango completo, entonces quiere decir que eso puede ser lo que está generando el dolor de cabeza. Y luego se hacen unos ejercicios que van a permitir que esta extensión se recupere. A medida que se recupera, la persona va a sentir tanto disminución de dolores de cabeza, ¿verdad?, que pueden estar asociados a la parte cervicogénica, porque hay que diferenciar de la migraña. La migraña ya tiene un componente neurológico que es diferente al dolor por cefalia o tensional cervicogénico. Que es totalmente distinto. Es correcto. El dolor cervicogénico es de tipo funcional. También entre la primera vértebra, que es el axis, y el atlas, ¿verdad?, existe un dientito, que sería como este. Si ese dientito está muy presionado, en algunas personas que han tenido un latigazo, ¿verdad?, y se queda bloqueado, entonces eso está generando dolor también. Y para eso, pues obviamente, como dije antes, hay que hacer las valoraciones clínicas para saber cuál es el problema. ¿En qué momento aparece ese excesivo y repentino dolor de cabeza? Si es repentino o no, ¿verdad? Bueno, principalmente eso lo va a saber el paciente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir preguntando cuánto tiempo tiene de dolor esta persona. O sea, si su dolor es constante, si es intermitente. Hay ciertas mujeres principalmente que son más propensas a este problema,
que llevan a lo mejor 15 años de estar teniendo dolores de cabeza de vez en cuando, ¿verdad? Que no puede ser necesariamente todos los días, pero sí se produce esporádicamente. Entonces, eso es lo que puede generar que nosotros vayamos dándonos cuenta de cuál es la mecánica de esta persona. Si ha sido una oficinista, ¿verdad? Está sentada por una 8 horas o 6 horas de su tiempo, ¿verdad? Solamente tiene ciertos espacios para movilizarse y eso es lo que le puede estar generando su dolor. Entonces, bueno, doctor, en este momento vamos a hacer una demostración de los ejercicios que usted nos viene a compartir el día de hoy también. Correcto. Es aquellas personas que ya están teniendo algún tipo de padecimiento y que están experimentando dolores de cabeza a repetición. A veces decimos, y se automedican, pero no han llegado, ¿verdad?, a la raíz del problema. Y hay que dejar bien claro que el cerebro, para disminuir su dolor de cabeza, no necesita aspirina, porque tampoco hay que automedicarse. Doctor, hagamos los ejercicios. Vamos a hacer una exploración, ¿verdad? Vamos a pedirle a él que haga una extensión de su cabeza, todo lo que pueda. O sea, hacer la cabeza hacia atrás. Sí, hasta ahí, ¿verdad? Llega, digamos, un poquito. Diríamos que esta extensión está un poco limitada. Sí. Ahora, hacia la flexión, no hay pérdida de la flexión, ¿verdad? Ahora, una rotación, todo lo que pueda. Muy bien. Ahora este otro lado a la izquierda. Muy bien. ¿Hay dolor en alguna parte? Solo rotando. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de hacer una retracción del cuello, ¿verdad? Como cuando nos ponemos bien serios, como así. Si la tortuga, cuando si una tortuga mete su cabeza hacia adentro. Entonces hacemos en aquí eso, esto. ahí. Hágalo usted, vamos. Okay. Otra vez. Muy bien. Con estos ejercicios, doctor, ¿hay una mejoría en la primera sesión? ¿Cómo es? Quizás abordamos eso. Desde la primera vez, ¿verdad? Tenemos, pero podemos acostarlo para hacerle una demostración un poco más avanzada. Excelente, acuéstese boca arriba, por favor. Ya tenemos poco tiempo, pero vamos a hacer brevemente también la demostración. Más. Recuerden que estos ejercicios, este tratamiento es únicamente realizado por especialistas. Entonces, lo que no vamos lo puede a hacer usted en la casa, debe visitar a los expertos, por favor. Les solicitamos a las personas que nos están sintonizando, ¿verdad? Y vemos los números, vamos a ver los números de teléfono en pantalla también para que usted los visite. ¿Ahí qué estamos haciendo, doctor? Ok. Vamos a hacer una movilización de una técnica avanzada en el método Mackenzie. Esto no se hace hasta que ya hemos progresado, ¿verdad? Pero queremos demostrar cómo podemos llevar en un ángulo más superior la extensión. Permítame, deje ¿Eso suavecito. es doloroso, doctor? Vamos a pedirle a él que con el dedo, porque él está tapando así un poquito que nos la diga boca. sí o no. Si el dedito está así, es que todo está bien. Si se pone así, es que duele un poco, y si está así, es que muy mal. Entonces nos mantiene informado ahí, por favor. Relaja el cuello, por favor. Ahí. Y hacemos retracción. Cuando nosotros llegamos a la clínica, ¿en cuánto tiempo se realiza este procedimiento, doctor? Llevamos 1 hora para hacer la evaluación, ¿verdad? 1 hora. ¿Es practicable en pacientes que tienen algún tipo de problemas de hernias? Hernias discales, por supuesto, sí. ¿Se puede hacer? ¿No está contraindicado, Déjeme doctor? que yo lo cargue. No está contraindicado. De hecho, esta es una técnica que ayudaría a esas personas. Excelente. Vamos a hacer una tracción. ¿Todo está bien? Sí. Ok. Bueno. Una vez más. Por favor, les repetimos a las personas que nos están sintonizando, no practicar estos ejercicios, deben ser realizados por especialistas, por expertos, también muy importante hacerlo. Vamos a probar ahí nuevamente a ver la extensión. Haga otra vez, solito, hacia atrás. ¿Cómo se percibe ahora? Hay un poquito, ¿sí? Muy bien. Entonces, esto podemos ver que hay un aumento de la extensión, ¿verdad? Y obviamente cuando se centraliza puede aparecer, si es cierto que a veces una persona puede dolerle un poquito, es porque en ese momento se está comenzando a mejorar. Excelente. Así que, bueno, les agradecemos mucho, ¿verdad?, por la invitación, claro que sí, y estamos a la orden. Cómo no, muchísimas gracias. Bueno, agradecemos también a ustedes, amigos y amigas televidentes, por estar pendientes. Muy importante siempre la postura, doctor. Usted decía la postura, porque eso nos va a evitar muchos padecimientos, sobre todo en nuestra cerviz, y también evitar esos dolores de cabeza. Gracias por habernos acompañado. Dios les bendiga. Vámonos de inmediato con Jocelyn Medrano.
usted que nos sintonizó, feliz fin de semana, que Dios les bendiga y será hasta el lunes, si Dios así lo permite.